buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y también lo que va a ocurrir esta próxima semana en nuestro fútbol. En estos momentos, fijaos cómo está el tema del directo. En estos momentos está jugando el Real Zaragoza y, por desgracia, pues tenemos que decirlo como siempre, pierde 0-1 frente al Córdoba. Vamos con la División de Honor Juvenil, donde pudimos disfrutar ayer del derbi aragonés en la categoría, donde el Real Zaragoza conseguía vencer por 2-1 a la Sociedad Deportiva Huesca en un encuentro donde los altoaragoneses rindieron a la perfección, le pusieron las cosas muy, muy complicadas al conjunto del Escudo del León, y tanto es así pues que en la primera parte Fontana adelantaba al equipo, en la segunda tuvo que llegar Franco a empatar el encuentro, y ya en el descuento, con el añadido, en el alargue, Balondo conseguía introducir el balón en la portería y adelantar a los zaragocistas, acabando el encuentro de esa manera. Seguía el conjunto de Javi Garcés, pues, y los efectivos que se han declarado, o dice el club que se han declarado en rebeldía, siguen sin vestirse de corto. Sí que estaban en la Ciudad Deportiva viendo lo que hicieron sus compañeros. El siguiente representante de nuestros equipos, de los conjuntos aragoneses, será el Racing Club Zaragoza, que se adelantaba en ese encuentro que disputaba en tierras catalanas contra el Mercantil, y al final, prácticamente cuando ya estaba acabando el encuentro, consiguió el empate el conjunto local, pues rompiendo un poco esa buena racha de resultados de los Tigos de Roche, que ya nos decía que iba a ser un partido complicado, duro y difícil, pero que ellos, donde se tiene que jugar la liga, es en casa, en el Parque Deportivo Ebro. Y el último de nuestros equipos, el Santo Domingo Juventud, visitaba la cancha de la DAM y perdía por 2-1. Bueno, pues esos son los resultados que se han dado en División de Honor Juvenil. En la clasificación sigue el FC Barcelona como líder, seguido del Mallorca, Español, la DAM, el Zaragoza, que ocupa esa quinta posición con 48 puntos. Nos tenemos que ir a la décima para ver a la Sociedad Deportiva Huesca con 29, y ahora en descenso el Racing, que tiene 25 puntos y que se la va a tener que jugar con el Cornellá y con la Mercantil. En el último puesto se encuentra el Santo Domingo Juventud, ya virtualmente descendido de categoría. Bueno, pues vamos a dar paso al fútbol femenino, donde la voz del fútbol femenino es la voz de Luis Aranda. Muy buenas noches a todos. Ahí te tenemos. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, pues jornada bastante interesante y bastante positiva para casi todos los equipos aragoneses. Y bueno, no es definitivo, pero desde luego ha habido bastantes sorpresas y, como digo, bastante positivas. Bueno, pues vamos con esas sorpresas, y yo creo que los tiros van por la Sociedad Deportiva Huesca. Si me equivoco, me lo dices. Sí, en segunda red sí, evidentemente, por su victoria por 1-2 ante el Rayo Vallecano, un equipo que ya decíamos que evidentemente no tenía, pues bueno, demasiadas cosas ya por hacer en la categoría, pero bueno, se adelantaron incluso y bueno, se lo pusieron complicado a la Sociedad Deportiva Huesca, pero sí que es cierto que cuando hay un equipo que se juega muchas cosas y otro que no se juega nada, pues la diferencia se nota. No sucedió lo mismo con el Zaragoza femenino, porque derrota por 1-3 ante el Athletic de Bilbao. Es cierto que el Zaragoza está ahí rondando esas posiciones un poco complicadas. También es cierto que sigue estando a 5 puntos de los puestos de descenso. Y el Athletic, bueno, pues el filial, pues que viene con mucho hambre, con muchas ganas, y que fue un muy buen rival. Ya lo decía la semana pasada, que iba a ser un rival muy complejo para el
Zaragoza Club de Fútbol Femenino y bueno, y de hecho pues no dábamos la victoria para las chicas de Samu. Sí, a ver, es un rival que evidentemente está luchando por ser ganador, por ser campeón de la competición y evidentemente pues tiene muchos argumentos, tiene jugadoras jóvenes, tiene jugadoras veteranas, pero bueno, muy fuertes, muy verticales y la verdad es que marcaron la diferencia muy rápido. Pero bueno, al final, lo dicho, el Atleti se está jugando todo y el Zaragoza femenino pues parece que no tiene demasiado en juego. Veremos esta próxima semana que juegan contra Sporting y el Huesca contra el Eibar. Ahí yo sí que marco una victoria del Zaragoza femenino y eso que se van a tierras lejanas, pero yo creo que es el partido más importante del año, creo que lo deben de leer así. Un +3 significaría la salvación casi matemática del equipo y yo creo que bueno, la tranquilidad también. Y la Sociedad Deportiva Huesca, ¿cómo ves a Eibar en ese duro envite que van a tener las altaragonesas? A ver, pues si jugasen en Eibar, desde luego, te diría que es un partido muy complejo. Al jugar en Huesca y estando en juego el descenso, el posible descenso de categoría, pues yo creo que la Sociedad Deportiva Huesca sabe perfectamente lo que tiene que hacer, creo que están enchufadas, creo que como hablábamos hace unas semanas, el cambio de sistema les ha venido muy bien y hay que seguir sumando, hay que salir del agujero como sea. Como siempre, tenemos que felicitar a la jugadora, a la killer de Ayoza, a la que siempre está en los momentos más complicados del equipo, a Laura Arroyo San Juan, que, bueno, gracias a esos goles sigue manteniendo con vida, ¿no?, al conjunto alto aragonés. Y en tercera federación tenemos buenas noticias. Muy buenas noticias y también buenas sorpresas, ¿por qué no decirlo? Porque el Club Deportivo Ebro ganó 1-0 al Español, al líder de la categoría, y lo decíamos, hace valer el precio del Carmen, ¿verdad? El precio de sus instalaciones. Al final no es fácil competir en esas instalaciones con ese terreno de juego tan reducido y sorprendieron al Español. Así que una gran victoria, desde luego, 3 puntos. Por Que otro saben a lado, gloria. sin duda, porque al final, pues bueno, es un año complicado entre que te adaptas a la categoría y no te adaptas, empiezas a sufrir, pues bueno, pues algún problema incluso también de lesiones, tal, circunstancias que van pasando a lo largo del año y yo creo que esta victoria les va a reponer de fuerzas hasta final de año. ¿Qué hizo el filial? El filial del Zaragoza empató, consiguió un empate en Igualada, en un terreno de juego también muy complicado, una grada que está muy encima, arbitrajes normalmente bastante caseros. No me parece para nada mal resultado ese empate, no me parece para nada malo. ¿Y Y tus por chicas? último, sí, y por último, pues bueno, Valdefierro ganó 1-0 ante Vic, un rival también con mucho nivel, con bastante peso. Es cierto que venía, pues bueno, con alguna baja y alguna circunstancia, pero bueno, fuimos muy superiores durante 25 minutos, no pudimos marcar no pudimos cambiar el marcador y en los últimos minutos, pues bueno, llegó un gol con un poco de fortuna, pero hay que decir lo que he buscado durante todo el encuentro. Bueno, al final, oye, todo vale, ¿no? Lo que cace la malla para adentro. Sin duda, se juega hasta el 95, hasta el 96, hasta el 97, cuando decida el colegiado. Exactamente. Bueno, ¿y contra quién os vais a enfrentar la semana que viene? La semana que viene hay un Español Valdefierro, un Zaragoza femenino contra EM y Ruidoms contra Ebro. Y tenemos ya Copa, ¿no? En la preferente. Aún hay liga, Francho, ¿Aún aún hay quedan unas liga? jornadas. Sí, aún hay liga. Tenemos el Ricla 0, 6 Real Zaragoza, Peñaferranca 1, 0 Cosmos. ¿Cómo cuesta ese campo de Barbastro? ¿Cómo cuesta? Zaragoza femenino 3, 1 Gancho, Unión 0, 6 Egea, Estadio Casablanca 4, 2 Balsas, Delicias 5, 0 Next Level, Valdefierro 4, 1 Huesca. Bueno, pues el Real Zaragoza que aprovechaba, ¿no?, ese parón con el Ricla. Al final yo creo que Sí. a todos les han puesto los mismos resultados, ese 0-6. Lo mismo para todos, lo mismo para todos. Sí que es un poco complicado el resultado que hablábamos de Cosmos, la derrota, pero ya digo, el campo de Barbastro, el campo de Peñaferranca
se hace pesado, se hace complicado. Un desplazamiento largo, normalmente es el que me toca madrugar, hace frío, más frío que en Zaragoza y no solemos estar acostumbrados, así que sigue sucediendo. Bueno, pues un histórico, la Peña Ferranca, que ya nos representó hace unas cuantas temporadas con chicas de la Redolada, con chicas de la zona, y que la verdad es que vendieron muy cara su piel. O sea, que desde aquí toda nuestra admiración. Tenemos un protagonista que yo sé que te va a encantar, Luis, porque es una persona que sabe lo que es estar en los banquillos y luego tiene una labor docente y didáctica que yo creo que es muy importante para todo el colectivo de entrenadores aragoneses. Sin más dilación, tenemos a Raúl Martínez. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues de mister a mister. Te dejo empezar, Luis. Me toca lo fácil, ¿no? Claro. Bueno. A ver, Raúl, esto es quizás la pregunta más complicada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué te gusta estar, en el verde o en el despacho? ¿Cuál es tu preferencia? Bueno, nosotros somos más de verde, Luis. Al final, es verdad que nos gusta siempre estar más en el campo, ¿no? Porque al final, pues siempre esa morriña de entrenar, pues siempre nos ha traído bastante y bueno, pues se echan falta. Es verdad que con lo de la selección, pues lo he ido un poco capeando como buenamente se puede, pero bueno, sí que estar ahí el día a día, pues se nota, pero bueno, es lo que toca. Ahora, como dice Luis, has abandonado temporalmente el verde para hacerte cargo pues de lo que es la dirección de la Escuela de Entrenadores de la Federación Aragonesa. ¿Qué retos tienes en esa escuela? Porque el nivel del entrenador aragonés siempre ha sido muy alto, incluso muchas veces más alto que el que los equipos venían dando, aunque ahora hemos conseguido un poco igualar, o eso creo yo, no sé cómo lo verás tú, Raúl. Sí, bueno, creo que la función del entrenador pues hay que estar siempre constantemente reciclándose y aprendiendo y mejorando, ¿no? Y bueno, pues sí que estamos un poco en esa línea. Es verdad que ahora desde que nos marcó también UEFA, pues que en todas las categorías tenía que haber entrenadores titulados, pues llevamos también estos últimos 3-4 años con un volumen de más de 500 entrenadores anuales. Es verdad que sobre todo en los niveles más bajos, ¿no? En UEFA C, pero bueno, la verdad que está habiendo un volumen bastante elevado de alumnado y la verdad que también pues cada vez con más hambre y con más ganas también de aprender. Y bueno, después que decía Luis, los miércoles, como soy también director deportivo de las selecciones, pues tengo la suerte de poder estar, aunque no sea vestido de chándal, pero puedo estar en los campos un poco para ver también los entrenamientos y tener un mayor seguimiento también de las selecciones que tenemos, tanto femeninas como masculinas, en diferentes categorías. ¿Cómo analizas, Raúl, bueno, un poquito la evolución de los técnicos? Evidentemente están viniendo generaciones mucho más jóvenes que interpretan el fútbol de otra manera, que entienden la vida de otra manera. ¿Cómo interpretas esa evolución de los técnicos aragoneses? A ver, yo creo que tenemos margen, ¿no? Porque al final yo creo que tenemos, digamos, la calidad que puede tener en cualquier otra territorial, ¿no? Y que desde luego pues tenemos que intentar buscar siempre el progresar, el mejorar y el ser sobre todo ambiciosos pues sabiendo dónde estamos y con los pies en el suelo, ¿no? Yo creo que sí que hay madera, o sea, tenemos chavales que van también y chavalas, que es verdad que antes costaba mucho tener entrenadoras o que hubiera chicas en los cursos de entrenadores, ¿no? Y ahora pues ya llevamos los últimos 2-3 años pues ha visto una evolución importante. Y bueno, también el tener equipos en categorías altas pues sería bueno, ¿no? Ahora mismo los dos equipos que tenemos en segunda división no tenemos entrenadores aragoneses. En primera ref tenemos uno y no está aquí en Aragón, que está en el Arenteiro. Y luego, pues bueno, en segunda red, pues de los 5 que hay, tenemos 4 que son de aquí, de la casa, ¿no? Pues bueno, pues hay que intentar ir copando esas categorías y que también la gente pues pueda ver que puede tener una progresión y una evolución en el mundo del entrenador. Yo sé, Raúl, que tú te preocupas mucho por intentar que esa labor docente, esa labor formativa, llegue a todos los rincones de Aragón, que no todo se centralice en Zaragoza, sino que
haya, pues bueno, una realidad geográfica como la que tenemos en Aragón, con tanta dispersión, tanto territorio, tanto kilómetro. Cuando tú te planteaste eso, ¿era uno de tus objetivos? Sí, a ver, al final los que venimos de las zonas rurales, ¿no? Que somos de pueblo, como dice aquel, pues es un poco lo que nos tocaba, ¿no? Y yo creo que en su momento pues ya lo propusimos, ya hemos estado sacando también exámenes, sobre todo prácticos, de los diferentes cursos pues en los municipios que han tenido un mínimo de alumnos inscritos en los mismos. Y luego pues es verdad que desde hace ya un par de años pues con el presidente del comité, con Agustín, pues estuvimos también un poco hablando de que había que empezar un poco a moverlo por las zonas, sobre todo de más alejadas de Zaragoza, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho unas jornadas de regulación en Tarazona. El otro día, la semana pasada, hicimos en Jaca. Vamos a llevar también a Calatayud, obviamente Teruel, que es capital de provincia, igual que Huesca. Pero la idea es cada año pues ir rotando, ir haciendo en diferentes municipios y que pues todos los entrenadores ya no tengan solo la necesidad de tener que venir aquí a Zaragoza, ¿no? Sino que puedan hacerlo en diferentes zonas que les pueda caer un poco más cerca. ¿Qué mensaje daría Raúl por último para animar a toda esa gente joven y la no tan joven que de momento no tiene la formación, no tiene la titulación para que se apunten de verdad y que se animen a dar el paso? Bueno, yo creo, Luis, que es necesario, ¿no? Al final, hoy en día, cada vez en todos los trabajos, en todas las profesiones, se exige formación, cada día nos exigen más y yo creo que hay que estar preparado para todo, ¿no? Al final, antes lo veías así como algo muy, muy alejado. Yo incluso a muchos alumnos que ves que tienen cierto potencial digo, bueno, a la vez que estás entrenando tienes que intentar sacarte inglés porque luego el día de mañana te llega una oferta en el extranjero y al final tienes que estar preparado porque al final si no llevas idioma, si te sale la oferta luego no te vas a poder marchar. Entonces yo creo que cada día nos tenemos que preparar mejor y que desde luego, pues bueno, que tenemos que estar un poco al pie del cañón por las oportunidades que puedan haber, ¿no? Que al final esto sabes dónde empiezas, pero nunca sabes dónde acabas. O sea, podemos evolucionar y podemos involucionar, por lo cual tenemos que intentar evolucionar, que es lo que se trata y que un poco, pues en este caso la Escuela de Entrenadores de la Federación, pues es lo que tiene que intentar, sobre todo ayudar a toda la gente que se quiera sacar los cursos y como así, pues llevamos desde el 2019 con todos los cursos también becados y subvencionados y no se ha subido ni un euro en ningún coste de los mismos. Eso es importante porque al final muchas veces a la gente el bolsillo pues le lleva a no involucrarse, ¿no? En estas puede ser un gran aficionado del fútbol, un gran estudioso del fútbol, pero claro, el tema del dinero es importante. Yo te lanzo ya la última. ¿Cómo ves el nivel del fútbol femenino en Aragón? Tú que has estado en la absoluta, que has tenido la suerte de disfrutar alguna jugadora aragonesa en la absoluta. ¿Cómo ves el fútbol femenino en Aragón? Bueno, yo creo que tenemos también margen de mejora, ¿no? Como decíamos anteriormente. Recientemente fue el CESA que jugó la sub-14 y sub-16. Es verdad que no tuvimos fortuna porque hubo partidos contra Asturias y contra Cantabria que yo creo que fuimos superiores y al final en la segunda parte nos caímos. Pero bueno, es verdad que ahora mismo pues estamos un poquito lejos de Cataluña, estamos un poquito lejos del País Vasco y tenemos que intentar, pues eso, recortar esa distancia y poder ir un poco mejorando y progresando, ¿no? Para ello, antes lo ha comentado Luis, los equipos que hay en diferentes categorías, lo mismo que os decía antes, ¿no? Pues es importante que tuviéramos equipos en segunda ref femeninas y no porque no, en más arriba, como en su momento estuvo el Prainsa, ¿no? Ahora femenino, pues es importante sobre todo para poder tener esa evolución. Ahora es verdad que el Real Zaragoza pues ha creado las estructuras allí en formación y bueno, pues poco a poco entiendo que irán también teniendo más equipos y que al final es que es necesario tener equipos y tener más chicas, más licencias cada año para poder mejorar sobre todo esa calidad. Bueno, Luis está en el Valdefierro que llevan unos años también, ¿no? haciéndolo bien, ha estado Egea, estuvo en su momento Casablanca, pues bueno, pues intentar sobre todo potenciar que los equipos se involucren un poquito con esto y ver, ¿por qué no? Ojalá pues tuviéramos más jugadoras en la selección absoluta o la sub-23, que al final es un poco la puerta a la absoluta, que es importante sobre todo para nuestra comunidad, ¿no? Pues sí, es muy importante. Pues Raúl Martínez, un placer. Queríamos tener a una de las figuras importantes en la federación en cuanto a la cuestión de los entrenadores se refiere y agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en La Grada FM.
Nada, Francho, a ti y a Luis, muchas gracias por todo y lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Raúl. Que vaya bueno. Que vaya bien. Un saludo. Gracias. Bueno, Luis, pues parece que ha empatado el Zaragoza al final. Sufriendo. Agónico. Pero bueno, puntico que es bueno. Y a sumar. Venga, nos vamos con la preferente. Un abrazo. Toc, toc. Que espere. Pues espero. Si aquí estamos para esperar y lo que haga falta. Eso sí no le ha dado un jamacuco al bueno de Rafa Gracia, porque estaba viendo, yo sé que estaba viendo el partido. Ya lo tenemos. Está vivo y coleando. De milagro, estoy vivo de milagro. Me cago en 10. Bueno, que la preferente nos da más alegría, Rafa. Vamos con ello. Es complicado, es complicado que de menos, madre mía. Ostras. Pero bueno, vamos, dame 30 segundos y venga, vamos. La verdad es que había partidos, ya sabéis que había partidos muy interesantes, tanto en el grupo primero como en el grupo segundo, y vamos a ir repasando un poco. Sobre todo el derbi en Cariñena, que ha habido ahí de todo. Sí. Joder, el partidazo, porque además se puso el Atlético Cariñena ganando 2-0 y luego consiguió remontar el Cariñena, pero bueno, vamos a repasar un poco todo, porque teníamos en el grupo 1 partidazos auténticos. Teníamos en el Alcindén 1, Sariñena 0, Sariñena, que lo venimos comentando, Francho, pues que parecía que se iba, que el cambio de entrenador le había sentado muy bien, pero ha vuelto a entrar en absoluta barrena y que van a sufrir de lo lindo para salvarse. Luego teníamos uno de los partidos de la jornada, por no decir el partidazo. El partido. Casetas 6, Santa Anastasia 2. Fíjate que teníamos invitado al Santa Anastasia la semana anterior, pues sí, señor. El equipo casetero se conseguía hacer un resultado muy, muy contundente. Otro de los equipos que venimos nombrando desde hace un mes es el Jacetano, un Alto Rincón 0. El Jacetano, que nos habíamos empeñado en desterrarlo, si no me equivoco mal, lleva 4 partidos seguidos ganando. Ranillas 0, Sadavense 2. El Sadavense, que también hablábamos la semana pasada, que lleva un montón de días sin ganar, pues llega esta semana y gana. Peñafragatina 2, Peñaferranca 0. Urrea 2, Sabiñánigo 1. Fraga Fútbol Base 1, Delicias 3. Un Delicias que también habíamos tenido invitado hacía un tiempo y lleva muchos días sin ganar. Tenemos suspendido la Antiñena en la Escuela de Huesca. Y luego, finalmente, pues tenemos el Robres 1, Quinto 0, que era otro de los partidos de la jornada. Se nos queda la clasificación, pues una semana más, el Robres como primera, que bueno, yo creo que está siendo muy contundente. 6 puntos ya, sobre el Casetas. Sí, son dos partidos. Y sobre todo ya no solamente a nivel de puntos, que evidentemente es importante, sino a nivel de las sensaciones que yo creo que está transmitiendo, ¿no? El equipo de Diego Bayova, que yo creo que está siendo muy fiable y muy contundente y lo está haciendo muy bien. Y luego pues sí que tenemos ahí a Casetas con 51, Quinto con 50, Gurrea con 50 y Santa Anastasia con 50. La verdad es que está precioso. Y por la parte de abajo, pues se ha metido esta semana con el Fraga Fútbol Base en el descenso, y el Sariñena, pues lo que decimos, lleva 4 partidos seguidos ganando. Ahí teníamos al Delicias con 18 puntos, que ha sumado, a la Peña Fragatina 19 puntos, que ha sumado esta semana, al Jacetano 22 puntos, que lleva 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos, y luego pues el Fraga Fútbol Base, que ahora últimamente pues le está costando, ¿no? Y el Sariñena. A partir de aquí, pues pensamos que solamente había en juego una plaza y el Jacetano, y parece que no. Que se va a empeñar en que no. Así que no. La verdad es que súper interesante, y la verdad es que está muy bonito este grupo. Vamos con el grupo segundo, a ver qué alegrías nos han dado. Pues aparte del partidazo que comentas, teníamos otro partido, creo que era muy interesante, en el Cañitos Atlético Teruel 2, que se ponía el Atlético Teruel 0-2 ganando, y al final el Cañiz conseguía empatar. Un Cella 1, Alcoriza 0, un Cella que venía dando resultados positivos, y yo creo que al final se va a salvar. Escalerías, que entrenaba la semana pasada, consiguió ganar, y esta semana se le escapó un partido en casa con el Magallón. Luego teníamos un Mores 1, San José 3,
Tuvimos el duelo de Cariñenas, ese Cariñena Atlético 2, Cariñena 3, con ese 2-0 que creo que empezaron desde el inicio. Pradillano 1, Montecarlo 2, pues Pradillano que poco a poco ahora sí que parece que ha perdido un poquito de fuerza, y es verdad que ahora está pasando un mal bache, pero bueno, yo creo que todavía tiene cosas que decir y yo creo que aún tiene puntos que decidir. El Illueca, pues que conseguí ponerse 4-0 a Herrera sin aparentes problemas, un Mayen 2, Sporting Alcañiz 0, y luego vosotros los partidos de la jornada que teníamos, que era el Calatayud 1, Borja 0, y el Calatayud pues que le permite, tras el pinchazo del Alcañiz, pues le permite ponerse en tercera posición, en este caso con 52 puntos. Y aquí líder pues es el Cariñena, que lleva una distancia de 6 puntos con el Illueca segundo con 58, y luego ya tendríamos pues al Calatayud, que lleva 52, y al Alcañiz con 50. Y la parte de abajo, pues aquí está muy bonita también, porque tenemos al Escalerillas con 25, Amores con 25, Herrera con 25, Cariñena Atlético 27, y el Cella, pues fíjate que ya se ha metido con 29, y Montecarlo con 30 después de ganar estas dos últimas jornadas. Así que la verdad es que no podemos pedir más, porque está francamente la cosa bien bonita. No, en este grupo el que se duerma en la zona de abajo cae, ¿eh? Sí, es que hay muchos equipos que están ahí peleando, y es muy muy complicado, porque luego al final el otro grupo también es muy traicionero, Francho, porque al final teníamos muchos equipos que llevan muchos días perdiendo, y yo siempre digo lo mismo. A ver, que tú puedes perder todos los días, pero que sales a ganar, y que algún día te toca ganar, y que el que ha perdido 5 seguidos, uno dice, oye, pues me da igual perder 15, no, el que lleva 5 no quiere perder 6 ni quiere perder 7, entonces al final había muchos equipos perdiendo muchos partidos, porque ha llegado un momento que se han puesto a ganar. Pero sí que es cierto que aquí va a haber cosas duras de aquí a final de temporada, porque sinceramente es pues el duelo va a ser impresionante, la verdad. Sí, porque aparte estamos viendo equipos muy asentados en preferente. Pues caso del Escalerilla, el propio Mores, que lleva ya muchas temporadas en preferente en este grupo, pero es que en el otro grupo 3/4 de lo mismo, ¿eh? En la zona de abajo. El Delicias es otro de los clásicos de la preferente. Hemos y ahí lo tenido tenemos, ¿no? al Cella, ¿no?, que comentábamos. Exacto. En el otro grupo pues, nos habían Igos Ariñenas, que son históricos ya no de preferentes. No, de tercera y demás. Sí. Pero la verdad es que está la cosa complicada, y lo van a tener que pelear, y mucho hasta el final. ¿Qué partidos nos invitas a ver la semana que viene, que digas tú, estos son los trascendentales? Yo creo que sin duda en el grupo primero yo me decantaría por ver un Quinto Casetas. Yo creo que es un partidazo, y luego pues seguramente tenemos un Alto Ricón Gurrea, que también puede ser un buen partido, pero es verdad que es que están los dos grupos que prácticamente te vayas a ver lo que te vayas a ver, vas a ver un buen partido, pero yo creo que esos dos partidos serían los más interesantes. Y luego en el grupo 2 pues tenemos un partido muy interesante, que es el Borja Alcañiz, que yo creo que ese es un partidazo, la verdad. Y luego pues tenemos el Cariñena Pradillano, que veremos a ver si el Pradillano consigue un poco recuperar esas buenas sensaciones y le planta cara al equipo de Humberto. Pues perfecto, nos vemos después con la segunda federación. Ahí nos vemos, un abrazo, chao. Bueno, como bien podéis saber, Laura, grandísima aficionada del Real Zaragoza, tenía que estar en la Romareda, por lo tanto no puede estar con nosotros en directo, pero nos ha dejado un vídeo niquelado para analizar todo lo que ha ocurrido en esta tercera división. ¡Lo lanzamos! Buenas noches, Francho. Se disputó la jornada ya 27 en esta tercera división, en la que tan solo se han marcado 16 goles en toda la jornada. Una competición que poquito a poco va avanzando y que está llegando a esa recta final en su primera parte de dicha competición. Vamos con los partidos. El pasado sábado se disputó el Ebro 2, Fraga 0. Un partido, como decimos, disputado el sábado con tan solo la idea de ganar el Club Deportivo Ebro y seguir en la estela del líder, siguiendo siendo líder a expensas de lo que hubiese hecho el domingo, que luego comentaremos, la Sociedad Deportiva Huesca B. Los goles de Marc Prat en el minuto 19 y Rodrigo Tapia, que no falló desde los 11 metros. Seguimos adelante. Una de las sorpresas, entre comillas, el Cuarte recibía precisamente al Huesca B,
y al filo del descanso, Axel Bejarano marcaba el único tanto del partido, pues para seguir, como decimos, a la estela de líder que nosotros, que el Club Deportivo Ebro. Almunia 0, Caspe 1, vaya victoria más importante para el Club Deportivo Caspe. Un gol muy tempranero en Tenerías, prácticamente cuando se puso el balón en juego desde el centro del campo, era el minuto 1. Y lo mejor para los caspolinos, para los de los Rosales, es que salen del descenso. Tamarite 1, Andorra 0, Alber en el minuto 58, también en un penalti, una pena máxima en las pocas ocasiones que hubo, y muy bien plantado en defensa para cometer las ocasiones que empezaba a crear el Andorra. Utrillas 0, Club Deportivo Brea 0, pues poquito fútbol, disputado, muy bien las defensas y todavía pues menos en la segunda parte, al final esas tablas en el marcador 0-0. Seguimos adelante con el Calamocha 2, Atlético Monzón 2, 1-0 en señal para el Andorra, el 2-0 lo ponía Daniel Torcal en el 72 y fíjate lo que son las cosas, dejando escapar una victoria que tenían en el bolsillo los de Jumaya en los minutos finales, ya que Ariz en el 86 y de nuevo Ariz repetía en el añadido para firmar las tablas también en Calamocha. Y el Épila 1, Binefar 0, pues el Épila que está en ese mejor momento de la temporada, además en estos últimos partidos, el gol de Víctor Monteiro en el minuto 39, pues acabó con las aspiraciones del Club Deportivo Binefar. Monteiro que marcó en el minuto 39, como decimos. Y duelo por la parte baja de la tabla, más peligroso si cabe para el Club Deportivo Fuentes, que perdía y caía por 0-2 en San Miguel. Y los goles de Ainoza, también por partida doble para los de la Corona, minuto 18 y minuto 86. Y también muchos goles en el Tejar, en el Belchite 2, Club Deportivo Zuera 2, distintas alternativas. Marcaba Lantaro en el minuto 6 para el Club Deportivo Belchite, el 1-0 Fernando empataba, hacía el 1-1, el 2-1 lo ponía Blas con el 33 y el 2-2 a Celes al filo de la primera parte. Todos los goles, como decimos, en esos primeros 45 minutos. El Belchite, que sigue fuera del descenso, es el que lo marca la salvación. Y de cara a la próxima jornada, pues fíjate, Franchos y amigos, los partidos. Eso sí, tenemos el partido de la jornada, que no será otro que el que se disputará en Huesca. El Huesca B, que va a recibir al Club Deportivo Ebro, o lo que es lo mismo, primero y segundo en la tabla. El resto de encuentros: Club Deportivo Zuera Cuarte, Almudévar Tamarite, Club Deportivo Brea Fuentes, duelo por la parte baja de la tabla, Monzón Utrillas, Calamocha La Almunia, Fraga Caspe, Huesca B, como decimos, Club Deportivo Ebro, Binefar Belchite y Andorra Épila. Y así queda la clasificación. Líder el Ebro con 54 puntos, segunda plaza para el Huesca B con 52, con ese duelo del próximo fin de semana. Binefar tercero con 45, cuarto el Cera con 44 y quinto es el Cuarte después de esa derrota por la mínima, 43. Le sigue en la sexta plaza el Monzón también con 41 puntos, 38 para Tamarite, el Épila tiene 38, Andorra 37, décimo el Calamocha con 34, el Club Deportivo Utrillas 34, 33 para Almudévar y 33 también para Fraga. Y entramos, bueno, pues con 28 puntos está el Caspe, como decimos, fuera del descenso en estos momentos, 27 para Belchite y 26 para Club Deportivo Ebro Brea, que está en zona de descenso junto con el Fuentes, y cierra la clasificación el Club Deportivo La Almunia con 25 puntos. Pues como siempre, el análisis certero de nuestra compañera Laura Ferrer, que ha puesto el balón donde tenía que estar. Vamos a ver si nos centramos ya en esa segunda federación que tantas alegrías nos suele dar, a excepción del Deportivo Aragón, que perdía frente al Club Deportivo Anguiano en un duelo que se disputaba a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva, en un campo chipiado a más no poder, con muchísima agua, machacado, duro, difícil. Bueno, un encuentro en el que el Deportivo Aragón se la jugaba frente a un rival directo, el Deportivo Anguiano, que llevaba ya muchas jornadas cayendo en la liga, y no pudo ser.
un penalti por una mano del Mariscal Carrillo en el área y un golazo del Mago Lozano, del exjugador del Logroñés, de la Sociedad Deportiva, ahora que viste la zamarra del Club Deportivo Anguiano, por dupla, tanto en el penalti como en ese golazo que anotaba, ponía por delante al conjunto riojano y nada pudo hacer el Deportivo Aragón, que simplemente maquilló el resultado con ese gol tardío que, bueno, ponía algo de emoción a ese encuentro. Vamos a ver si ya tenemos a mi compañero, a Rafa Gracia. Me dice Jandro que no, pero bueno, ¿a dónde se me ha ido? Vamos a ver si por el chat interno me lo pueden llamar. Rápidamente con los resultados, nos encontramos a un Club Deportivo Teruel que ayer por la tarde hacía los deberes y de qué manera en el Ciudad de Tudela. Victoria por 0-1 del conjunto turolense, que sigue en una velocidad de crucero brutal y que le lleva a encaramarse y a presentar, esta vez sí, sus credenciales al playoff como mínimo. Y decimos como mínimo porque el Egea conseguía rascarle un empate al hasta entonces líder de la competición, al Eibar B, 0-0 en Luchán, donde los jugadores de las 5 villas lo intentaron todo ante un extraordinario Eibar B, que si va primero o ha ido primero es por algo. Se la jugaba el Utebo en Mercatondoa, visitando a Lizarra. Victoria por la mínima, por 0-1, con un gol de Ballarín y con un expulsado, en este caso, el expulsado que fue Marín, el hacedor de juego del conjunto utebero. Y sí que tenemos que seguir con esas alegrías que nos viene dando la Unión Deportiva Albastro, con esa victoria también por la mínima, por 0-1, frente al Club Deportivo Alfaro. Teníamos derbi en la capital riojana entre la UDL y la Sociedad Deportiva Logroñés. Se adelantaba la Sociedad Deportiva Logroñés, empataba al final la UDL, que lleva, bueno, un baile de entrenadores. Yo creo que más cosas no le pueden pasar. Estilo al Real Zaragoza, vamos. Y con una afición bastante encabronada. Bueno, ahí tenemos los resultados. Ya tenemos a Rafa, que me ha adelantado con el tema del análisis. ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto esta jornada? Bueno, yo creo que en líneas generales será una jornada bastante provechosa para los equipos aragoneses. Sí que es cierto que el tema del Zaragoza B pues es un paso atrás importante, y veremos a ver si, no quiero decir definitivo, pero yo creo que era un partido de vital trascendencia, ¿no? para los chicos de Emilio. Bueno, yo creo que al final un poco lo hemos comentado en alguna ocasión con el tema del Fraga y el Fraga B. Pues yo creo que hoy mismo en la Romareda pues había 4 o 5 jugadores del filial convocados con el primer equipo que encima no han podido disputar ningún minuto, y al final es muy complicado cuando las estructuras profesionales, los equipos de arriba pues no tienen problemas o no van alcanzando los objetivos, pues que tienen que tirar de abajo, y encima tienen que tirar de abajo para rellenar y para completar, que todavía es peor, ¿no? Se les iba un partido con el Angliano que complica mucho pues bueno, yo creo que el paso de los partidos. Estáis comentando la parte del Egea pues con el Eibar, y creo que es un resultado extraordinario, porque al final el Eibar es un muy buen equipo. Comentamos y hablamos hace un par de semanas con Raúl Rubio del Eibar, y nos hablaba muy bien. El Utebo, pues que conseguía, como decíais, con un gol de Ballarín, ganar en Mercatondoa y seguir ahí esa racha positiva. El Teruel, pues que siga lo suyo también. Les costó bastante ahí en Tudela, pero al final el campo tudelano es un campo muy complicado. Y yo creo que una de las sorpresas de la jornada pues era esa victoria del Barbastro en Alfaro, que además lo veníamos pues un poco nombrando, ¿no? Ese Alfaro
bueno, pues que es un rival muy complicado y yo creo que es una victoria pues súper importante. Aún así, a día de hoy descenderíamos con el Barbastro y con el Deportivo Aragón, cosa que afectaría además directamente a la tercera división, ¿no? Porque descendería un equipo más. Y por la parte de arriba, pues esta semana entran Utebo y Teruel en el playoff y sale fuera el Egea. Y luego, pues lo que estabas comentando, la UDL con la SDL, pues que evidentemente a la UDL se le está complicando mucho el tema. Así que la verdad es que está muy interesante, tú. Nos estamos quitando a un rival directo, ¿eh? Sí. Y hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Yo lo que sí que veo complicado, y ojalá me equivoque, es que se metan los 3 de Aragón en el playoff. Yo ahí creo que eso nos va a costar más, porque yo creo que el Eibar y el Arenas van a estar seguro y luego pues ahí se la van a jugar entre la SDL, el UTV, el Teruel y el Egea. Yo creo que va a ser un poco complicado que las 3 plazas sean para los 3 de Aragón, pero veremos. Y la parte de abajo, pues a día de hoy, un poco viendo las dinámicas, pues la dinámica del Barbastro es buena y la dinámica del Javier pues es de mala pinta, ojalá me equivoque. Vamos a ver si me dice Jandro qué protagonista tenemos. Porque nos hemos comido los 2, pero ¿cuál 2? Claro, porque teníamos 3 y uno se nos ha escapado. Bueno, vamos primero con David Troya, con el cancerbero de la Sociedad Deportiva Egea. Muy buenas, Francho. Buenas, Rafa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, David. Bueno, comentábamos ahora en este análisis, en esta previa, ¿no?, de lo que ha sido esta jornada. Os enfrentabais a la Sociedad Deportiva Egea, pues la Sociedad Deportiva Egea, a la Sociedad Deportiva Eibar B, al filial del conjunto armero. Un encuentro duro, complicado, difícil, pero que si nos atenemos a las crónicas, ese empate lleva tu nombre, David. Bueno, sí, al final el equipo viene trabajando muy bien. Yo creo que hemos dado un paso adelante a nivel defensivo. Nos generan muy poquito y bueno, el otro día me tocó trabajar un poco más de lo que estoy acostumbrado, pero bueno, para eso estoy ahí, para solventar errores que tengan los compañeros. Hola David, lo primero, nada, encantado y enhorabuena, ¿no?, por esta temporada que estáis haciendo, y ya lo hemos comentado algunas veces, pero que creo que habéis sido una de las plantillas que más remodelación habéis sufrido, y cómo has visto tú un poco ese cambio de cromos en Navidad, y si crees que el equipo ha mejorado de cara, pues, a poder pelear por ese playoff. Pues sinceramente yo creo que ha sido un cambio a mejor. Yo creo que en la parte de arriba hemos encontrado mucha más calidad, tanto en los entrenos como en los partidos. Pues veo cosas que en la primera vuelta no se veían tanto. Ese juego asociativo en 3/4 y jugar de primeras en la frontal del área sin ningún pudor, yo creo que es un punto positivo que hemos encontrado este mercado invernal. Hablando de cómo estáis viendo lo que es la temporada, hemos ido hablando con vosotros, con algunos de tus compañeros a lo largo de toda esta temporada. Erais un equipo que en principio buscabais, peleabais por el manteneros en la categoría, hacer los deberes, no sufrir, pero nos acostumbrasteis muy mal desde las primeras jornadas a ir encaramándonos en esas posiciones de playoff, de cerca de playoff, bueno, de estar ahí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo, David? Porque estamos a seis finales y vamos a tener derbi esta semana contra el Utebo, 2 gallos en el mismo gallinero y uno de los dos va a tener que palmar. Pues sí, a ver, yo desde que vi al equipo en pretemporada y hicimos una pretemporada realmente buena, yo dije que el techo nos lo poníamos nosotros mismos. Bueno, al final pues nos lo hemos ido creyendo poco a poco con los resultados, con las buenas sensaciones. Nos hemos ido viendo ahí arriba y ¿por qué no? Todo el mundo quiere jugar para ganar
nosotros no nos vamos a dejar llevar. Sabemos que estos últimos partidos pues son los que todo el mundo está atento, por así decirlo, y puede cambiar tu futuro para bien o para mal. Yo ya que comentabas lo del tema de la parte de arriba, ¿no? Yo creo que habéis hecho 2 fichajes en Navidad, uno totalmente distinto, ¿no? Uno el de Tony Gavarre, un viejo conocido también, aragonés, veterano y curtido en 1000 batallas, y luego por otro lado la incorporación de Iker Gil, ¿no? Que siendo muy jovencito marchó al Real Madrid, que despuntaba enormemente la cantera del Madrid, que si no me equivoco tuvo un problema de rodilla severo, salió al Huesca el año pasado, Huesca en División de Honor hizo un temporadón, y este año va a Tarazona y no parece que no termina de cuajar, pero con vosotros está haciendo números buenos, está haciendo goles y está haciendo ocasiones. Yo os he visto más de un día y está haciéndolo muy bien. ¿Cómo lo ves un jugador de este tipo y qué le puede o qué le aporta a un equipo como el vuestro, que es un equipo joven, alguien que parece que tiene mucha hambre y que además tiene muchas capacidades como para hacer cosas buenas? Al final, bueno, yo creo que a Lagos Iker Gil le podemos dar todos los que queramos, solo hace falta verle jugar. Y bueno, la verdad es que sí, son 2 perfiles totalmente diferentes que creo que pues, nos dan mucha versatilidad a la hora de afrontar los partidos. Este partido contra el Eibar, pues teníamos un plan de partido, el míster decidió poner a los 2. Yo creo que pues, podemos aprovechar las fortalezas de ambos y yo creo que cada uno va a tener su oportunidad y que nos van a dar muchas alegrías. De hecho, ya estáis dando muchas alegrías a todos los aficionados de las 5 villas y a los aficionados del fútbol aragonés en general. David, cuando tú fichaste por la Sociedad Deportiva de Gea, me imagino, pues bueno, ves que es un equipo recién ascendido, con un proyecto que me imagino que Rafa te lo pondría muy claro, ¿no? Te diría, pues mira, vamos a luchar por esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Cómo te engañó para fichar por la Sociedad Deportiva de Gea? Pues si te digo la verdad, hablé muy poquito con Rafa, contactaron con mi representante, que confío plenamente en él, hago todo lo que me manda, confío pues en el proyecto, ¿no? No solo a corto plazo, sino que ya venimos trabajando de hace mucho tiempo. Me comenta que él cree que es la mejor opción, que me puedo hacer un hueco en el 11 y era lo que necesitaba, sumar minutos, pues coger esa confianza de pues estar cómodo con la afición, con el entrenador, con el vestuario, que creo que lo he encontrado. Y bueno, engañarme pues fue bastante fácil, la verdad. Y repasando un poco la plantilla vuestra, que bueno, tiene David, yo creo que tiene muchos tintes aragoneses, ¿no? Porque y jugadores pues muy contrastados, pues Iker Gil, Gavarre que estábamos hablando antes, Rodrival, Carrasco, los hermanos Sola. ¿Cómo ves este final de temporada? Porque al final es una plantilla que a mí me gusta mucho porque me parece que es una plantilla joven, pero que a la vez con experiencia, ¿no? Porque tú dices, joder, Raúl y Antonio Sola, pues son chicos que tienen 23, 24 años, no sé, por ahí andarán, pero al final ya tienen una larga experiencia en el Ebro, en el Brea, Zaragoza B, Rodrival, pues exactamente lo mismo. Entonces, ¿tú crees que están esos jugadores y que tenéis un grueso importante de la plantilla en una edad con una madurez a nivel de experiencia suficiente y con la juventud necesaria como para realmente entrar a un playoff y poder soñar? A ver, no tengo una bola de cristal, pero por mis sensaciones yo creo que estamos preparados para todo. Ya tú mismo lo has dicho, hay jugadores con una calidad tremenda que igual en otras circunstancias no estaríamos hablando de que están jugando para el Egea. El caso de Rodri, ¿no? Si no me equivoco, tuvo también un poco de mala suerte con las lesiones, pero yo creo que tenemos jugadores que son de una calidad de categoría superior. Así que, bueno, cada uno habrá jugado sus playoffs, igual los han vivido. Yo
me ha tocado vivir dos playoffs desde el banquillo de segunda red. Habrán otros que habrán hecho 5 playoffs de tercera. Bueno, somos un equipo muy complicado de enfrentarse porque nos sabemos adaptar a todos los tipos de juego, a todos los rivales, a todos los terrenos de juego. Y lo bueno que tenemos es que los deberes están hechos, como aquel que dice. Ahora todo lo que hagamos de positivo será pues, para inflar la nota. Y bueno, esa juventud con la que estamos, pues te va a hacer que quieras ir a por más. No es lo mismo tener una plantilla con media edad de 32 que de 24 como tenemos, que igual con 32 pues ya tienes otros planes en marcha, el fútbol lo tienes ahí, pero dentro de la plantilla todo el mundo quiere ir a primera federación y poder tocar fútbol profesional. Y bueno, al final, donde den nuestras piernas y nuestra cabeza, iremos, no tiene más. Vamos a ver si Jandro nos puede dar paso al que va a ser tu rival la semana que viene en la portería, seguramente. A ver. Jorge Chanza. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tenemos dos de los porteros que mejor defendéis vuestra portería. Pero ahora vamos a tener aquí un duelo. A ver quién se la para a quién. Próximo encuentro. Utebo Sociedad Deportiva Egea. Papá con mamá. Sí. ¿Qué nos podéis decir cada uno de ese duelo que va a enfrentar a ese duelo fratricida entre hermanos? Que estáis en una posición absolutamente de privilegio las dos escuadras y viendo el calendario que tenéis, ostras, ojico, ¿eh? Sí, bueno, hablo yo si quieres y ahora dejamos a David. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo no sé si voy a jugar este fin de semana. David seguramente lo tenga más claro, pero bueno, yo acabo de volver. Imagino que va a ser mucho más complicado que esté. Pero sí que es verdad que, bueno, el equipo está haciendo un trabajo tremendo. Como tú dices, por suerte estamos los dos equipos en la parte privilegiada. Estamos luchando por todo lo que es bonito en el fútbol. Y sí que es verdad que, bueno, pues el partido del domingo es un partido importante para los dos. Nos jugamos mucho los dos. Y bueno, pues veremos lo que pasa. Pues sí, a ver, yo tengo muchísimas ganas de que llegue el día del partido porque me han dicho que el campo del Utebo se pone con un ambiente muy chulo y bueno, viendo pues cómo fue hace unas cuantas semanas el derbi contra el Teruel, cómo lo siente nuestra afición, yo creo que pues lo mínimo que podemos hacer es ir a muerte, a pelear los 3 puntos, intentar recortarles en cuanto a clasificación y bueno, si ganamos pues tenemos el golaveraje ganado y le sacamos, así que pues ahí vamos a estar para picarles. Aquí yo veo navajas, Rafa, no sé cómo lo verás tú. Estaba aquí repasando un poco las clasificaciones y los números, ¿no? Y estaba viendo que en casa el Arenas es el mejor equipo con 32 puntos, pero luego el segundo mejor equipo, el tercer mejor equipo en casa son el UTV y el Egea, ambos con 31 puntos, que solo les separa un poco el golaveraje. Sí que es verdad que al Egea le está costando un poco más fuera de casa. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy bonito. En Utebo es verdad que es un campo con mucha historia y es verdad que se mete mucha gente. Y yo creo que va a ser un partido de los bonitos de ver y evidentemente con cosas en juego. Este partido, pues me imagino que nuestros otros amigos del Teruel se estarán frotando las manos y decir, venga, que si nos sacamos nosotros a uno de estos les metemos un bocado, pero bueno, yo creo que sí que va a ser bonito y ojalá pues se viva un ambiente de fútbol en Santa Ana espectacular. Eso desde luego. Yo estoy completamente seguro que en Santa Ana se va a vivir una fiesta del fútbol aragonés, porque vienen dos, sobre todo Santa Ana siempre acompaña a la gente, es un campo que siempre está lleno, pero es que la Sociedad Deportiva de Egea mueve también mucha gente y es un derbi, un muy buen
desplazamiento cómodo. O sea que vamos a vivir una fiesta del fútbol aragonés. Os voy a pedir, aunque ahora nos quedaremos con Jorge Chanza, que me lancéis un resultado, que esto no va a ser tan fácil. O sea que, David, empieza tú primero. Has dicho, David, que no tenías una bola de cristal, ahora la vas a tener que sacar. Nos has dicho antes que no la tenías, pero ya te has fastidiado. A ver, lo primero es la portería cero, que es mi curro. Así que 0 para Lutebo y vamos a poner un 0-2 para no sufrir mucho los últimos minutos. Venga. Jorge, ¿tú qué opinas de lo que lanza David? Se nota que es portero, ¿eh? Yo al revés, yo también me compro la portería 0, pero bueno, sufriendo o sin sufrir, mientras ganemos, a mí me da igual. Venga, pues nos quedamos con ese resultado. David, un abrazo y tenemos el... Ah, bueno, espera, que nos lanzan comentario. Mira. Dice Idezcon, 1-1, gol de Gabarre en los últimos descuentos para empatar. Ostras, eso sí que es afinar, pero del todo, ¿eh? Eso es sufrir mucho. Sí. No sé yo si vamos a tener la patata... Jugón, el que te ha comentado es un jugón. No sé yo si vamos a tener la patata preparada, para ese resultado. Pero bueno. Lo dicho, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahora ya con Jorge. Bueno, comentabas que no tienes seguro de la portería. A ver, desde tu vuelta has sido titular. Una vuelta que yo sé que has trabajado mucho por volver, una lesión muy jodida. ¿Cómo te encuentras? Porque a nosotros nos gusta el aspecto humano antes de todo lo demás. A mí también, tengo que decir. A mí, yo primo primero las personas. Y pues la verdad que estoy primero muy feliz por volver, feliz por poder entrenar, feliz por hacer lo que me gusta, libre y sin ataduras y sin problemas. Y luego pues feliz por volver a jugar, volver a competir, feliz porque el equipo está ahí arriba y eso me permite a mí tener la libertad y jugar tranquilo y con la confianza de que el equipo está bien y compite bien. Entonces eso a mí me da mucha más tranquilidad para coger ese ritmo que se pierde con el tiempo. Y pues bueno, pues es que la palabra es feliz y contento de estar de vuelta. Es importante, ¿eh? Es importante. Yo, Francho me conoce hace muchos años. Yo al final, los equipos que cuando juegan a fútbol no sonríen, pierden casi todos los días. Y sonreír no es estar de cachondeo. Sonreír es ser feliz haciendo lo que haces, que es jugar a fútbol, y hay veces que te toca ganar, otras que te toca perder, unas que te toca atacar y otras que te toca defender, y tienes que ser feliz atacando y defendiendo, si no estás muerto. Yo la verdad es que os sigo hace mucho tiempo, ¿no? Tengo relación personal con vuestro entrenador, con Juan Carlos, y creo que desde la dirección deportiva, tanto antes con Quique como ahora con Alberto, yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, porque creo que se está manteniendo una base durante los años y que se están cambiando X jugadores, ¿no? Yo al final las plantillas siempre las concibo un poco como las casas, ¿no? Que todos los días hay que abrir las ventanas y ventilar. Pues yo creo que las plantillas también hay que ventilarlas. Pero ¿dónde crees que radica un poco el secreto de este Utebo en el entrenador? Evidentemente está haciendo un trabajo extraordinario en la dirección deportiva, que yo creo que acierta en los fichajes. El club como tal, en la cercanía de la directiva, la afición, que nos puedes hablar un poco de todo ese conglomerado, ¿no? De cosas. Sí, bueno, tú lo has dicho bien. Al final la gran suerte que tenemos nosotros es que, bueno, desde dirección deportiva las cosas se hacen bien. Tenemos un entrenador que Juan Carlos, pues una persona muy cercana, y luego el estilo de juego también es atractivo para el jugador, que es difícil de encontrar en nuestra categoría. Pero luego realmente lo que hace que el equipo vaya tan bien y que haya ido tan bien durante todos estos años es el grupo humano que hay dentro. Al final, yo personalmente, y creo que mis compañeros, le preguntes a quien le preguntes, vamos a entrenar con una alegría, nos lo pasamos genial, nos lo pasamos dentro de la competición, pero nunca perdemos esas ganas y esa chispa de cuando eras pequeño, de que cuando ibas a entrenar ibas a pasártelo bien.
pues el Utebo se lo pasa bien entrenando, el Utebo se lo pasa bien jugando y eso al final pues son resultados y bueno, ahí estamos. Lo que pasa que desde fuera se os ve como una familia. Y luego, pues bueno, esa mezcla de veteranía y juventud que ha sabido conformar el Utebo y que tanto éxito le está dando. Porque, bueno, en la defensa tienes dos bastiones como son el Kaiser, como es Meseguer y como es el propio Guti, ¿no? Pero luego miras a un lado y tienes a Machote, que es un chaval de 40 años que tiene un alma de juvenil, ¿no? Entonces, y luego la gente joven que ha venido que tiene mucha hambre. Y de hecho, lo que dice Rafa, ¿no? Este invierno, ostras, es que este invierno os desmontaron, ¿eh? Se llevaron piezas básicas del equipo y habéis sabido salir adelante. Sí, bueno, al final pues el equipo arrancó muy bien la liga y hasta diciembre, pues claro, ha habido jugadores que destacaron mucho y que, pues bueno, pues si se los han llevado en Navidad, pues bueno, pues es una alegría para ellos, para nosotros, pues bueno, al final son bajas sensibles, pero es lo que te decía antes, es que al final el trabajo, como ya estaba bien hecho y el grupo era tan sano ya desde el principio y tan bueno, tanto profesionalmente como personalmente, porque es que muchas veces lo personal es lo que tira adelante lo profesional, pues nos hemos dado todos un pasito adelante. Cuando nos hemos tenido que remangar y trabajar un poquito más todos para dar ese pequeño plus para suplir estas bajas sensibles, pues la gente lo ha hecho y encantados de la vida, vamos. La gente, otra cosa no, pero trabajar y ganas de trabajar y de hacerlo bien, en el vestuario sobran. Es que veníamos comentando estas semanas, Jorge, un poco que daba la sensación de que nos estamos encontrando un Utebo, si bien fiable, quizá menos regular, ¿no? Aunque es verdad que los números tampoco dicen eso, que quiere decir que en casa estáis siendo fiables a pesar de que se escapa el partido ese del Alavés, un Alavés que va abajo, este fin de semana vas a Campo Lizarra que va abajo, pero hay que sacarlo, ¿no? Yo creo que a lo mejor no es que estéis siendo menos regulares, pero sí que habéis tenido a lo mejor algún altibajo más que al final un poco es pagar esas salidas de Navidad y un poco la reestructuración de los roles, gente nueva que se haya podido incorporar y un poco volver a encajar piezas, ¿no? Un poco se puede ver a eso. Sí. Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? El equipo empezó tan bien y empezamos sobre todo en casa, siendo tan arrolladores y siendo tan dominantes y teniendo números tan buenos que luego cuando nos hemos visto ya en la competición... Ay, perdonad. No, que se te ve, tranquilo. Vale, que se me había bloqueado el ordenador. Que decía, pues que claro, en el momento que nos hemos metido ya en la competición, que todo el mundo ya coge ritmo, todo el mundo ya empieza a jugarse sus cosas, pues claro, los resultados no salen tan fácil. Es verdad que al principio, pues fuera de casa nos costaba mucho y sobre todo la segunda vuelta hemos dado un paso adelante y nos hemos convertido en un equipo mucho más fiable a la hora de competir, sobre todo. Vamos a campos, pues como tú decías, fuimos ayer al campo de Lizarra, es un contexto complicado, difícil, diferente, que no nos gusta, que no estamos cómodos y sin embargo, pues el partido fue muy feo, un partido de los que, bueno, yo por lo menos lo olvidaré porque será uno de los más feos que haya jugado, pero sin embargo vas allí, cumples, te llevas los 3 puntos, que es lo que importa y ya está. Y con uno menos. Y con uno menos. Bueno, con uno menos en el 90 en realidad, pero bueno, sí que es verdad que el equipo tiró de oficio, tiró de pues veteranía, de saber controlar el partido, de poner esas cosas que hacen falta pues para meterte en playoff. Y sí que es verdad, pues bueno, es que en la segunda vuelta todo el mundo se juega cosas, todo el mundo, pues tanto arriba como abajo, los partidos son muy justos, cada detalle cuenta, entonces es muy difícil ya ser un equipo tan fiable de ganar 4 o 5 partidos seguidos. Es muy difícil. Total, pero muy, muy complicado. Hablando de esa baja sensible, que es la de Marín en el centro del campo, en este próximo encuentro frente a la Sociedad Deportiva Egea. ¿Cómo ves al equipo que llega? Yo sé que el factor Santa Ana es muy importante para vosotros, no solamente por la propia pista, no por la propia cancha,
sino también, pues bueno, por esos aficionados que le meten calor al encuentro, que tenéis la suerte de que os acompañan a lo largo de todos los desplazamientos que tenéis. Qué raro es no ver la bandera del Utebo y una bandera de Aragón ahí en un campo donde juega el Utebo. Pero, ¿cómo ves tú ese partido? Porque yo entiendo que puede ser trascendental en estas 6 finales que nos quedan. Sí, yo creo que de momento, luego veremos cómo se pone la clasificación y cómo se dan los duelos directos, pero a día de hoy es el partido más importante de la temporada por puntuación, por lo que supone que gane el Utebo o que gane el Egea. Pues es un partido importantísimo, por supuesto. Tenemos la gran suerte de jugarlo en casa, con nuestra gente, en nuestro campo, que pues al final, pues si a principio de temporada te dicen vas a llegar al final jugándote las papas contra este y este, ¿dónde quieres jugar? ¿En Santa Ana o fuera? Pues al final quieres jugar en casa, con los tuyos, más cómodo, bueno. Y lo que decías de la baja de Marín, pues sí, pues es una baja sensible, no nos vamos a engañar. Pero es que vuelvo a lo de antes. Es que tenemos gente tan capacitada y tan buena en la plantilla que es que el que salga en su lugar, el que tenga que ocupar ese puesto, esa posición, lo va a hacer bien, va a cumplir, va a darle al equipo lo que necesita y si todo el mundo tiene que poner un poquito más, lo hará. Si no, donde no lleguéis vosotros, ya llegará el Frente Barbo, ¿no? Que estamos un poco hablando continuamente de ellos. Entiendo que un poco el objetivo ahora mismo sí que es el playoff. Estamos aquí un poco viendo, comentando, repasando la clasificación, que al final, si conseguís sacar estos 3 puntos, pues al Egea lo dejaríais a 6, que son 2 partidos a falta de 5 jornadas. Entiendo que intentar darle caza al Eibar, que es el que primero va un poco complicado, ¿no? Yo creo que es más sensato pensar en asegurar el playoff que otras cosas, ¿no, Jorge? Bueno, a ver, si nos ponemos a soñar y queremos ser gente muy ambiciosa, ¿por qué no? No están lejos. Pero yo soy partidario de hacer las cosas despacio, hacer las cosas bien, centrarte en lo que te viene cerquita. Primero el Egea, vamos a por Egea, a hacer un buen partido, que las cosas salgan bien. Y luego veremos si nos da por puntos para dar algún susto por ahí arriba, pues bien. Y si no, meternos en playoff, que ya es un buen objetivo para el club, una alegría para todos, para los aficionados y para nosotros también. Que jugar playoff es muy complicado. Hay gente que acaba sus carreras deportivas y no ha jugado ningún playoff. Así que, bueno, ¿por qué no un tercero consecutivo aquí? Pues Jorge Chanza, un placer tenerte aquí en la grada. Nos alegramos muchísimo de tu recuperación, de que hayas vuelto a estar bajo los palos de esa portería de Santa Ana y ojalá muchos años con los Barbos. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, muchas gracias por tus palabras y ojalá, yo estoy muy feliz aquí, bueno, la gente de aquí ya lo sabe y por qué no, ojalá sea así. Como se dice en aragonés, donde se está bien, firme rato. Que así sea, que así sea. Un abrazo, Jorge. Bueno, un abrazo, chao. Pues fíjate, Rafa, hablábamos de este derbi, que es un derbi, bueno, por la zona alta, pero fíjate lo que nos viene esta semana, porque es una semana de doble derbi. Vamos a tener que jugarnos, pues en este caso, las habichuelas, el Balbastro, con el Real Zaragoza B, bueno, en este caso con el Deportivo Aragón, en la zona bajísima, y donde pues puede haber un Caín contra Abel. Sí, la verdad es que llegan en mucho mejor estado, en un mejor momento, por decirlo de alguna manera, el Barbastro, ¿no? Que lleva 2 semanas seguidas, si no me equivoco, ganando y con mejores sensaciones. Sí que es verdad que cayó en Suiza el otro día, pero bueno, van ahí poco a poco sumando. Pero el Zaragoza B también ha sido un equipo que cuando parece que estaba muerto, ¡pum!, pegaba un zarpazo, ¿no? Si no me equivoco, ganaron 0-2 en Tudela hace poco y les permitió salir. Yo creo que va a ser un duelo bonito y bueno, pues yo no sabría un poco
por quién decantarme. Sí que es cierto que es verdad que el Zaragoza, el primer equipo, pues entiendo que recuperará pues a Bazar, a Kevin Aguirre y a otro más que tenía de selecciones. Yo creo que recuperaban 3 o 4 que estaban Cosa y demás. Entonces, pues bueno, por lo menos pues esa gente que no vaya con el primer equipo irá con el filial y les ayudará a competir mejor. Pero Veremos a ver. que va a ser duro. Yo ese partido, jugándose en el Municipal, que yo entiendo que la gente sí que va a acudir porque saben que es una finalísima. A mí no me gustaría estar en el Pellejo del Deportivo Aragón, en ese partido. No, desde luego que además yo creo que el campo del Barbastro es verdad que no, los días que yo los he visto no han tenido excesiva gente, pero es un campo peculiar que siempre suele estar pues pesado, pues un poco por la humedad y la climatología. Yo creo que están mucho más acostumbrados los de Dani Martínez que los de Emilio a jugar allí, y es verdad que es una salida complicada, es una salida muy complicada. Y los últimos de Filipinas, el Club Deportivo Teruel, que recibe en Pinilla a la Real Sociedad C. Bueno, pues el Teruel, que si sigue haciendo los deberes como lo está haciendo, que lo está haciendo de maravilla, ojo, no vayan por la directa, ¿eh? Es que les costó arrancar mucho. Sí que es verdad que pues ahora llevan paso firmes, pues estaba viéndolo antes la clasificación, lo que te decía, y estamos hablando de que el Uteo era el segundo mejor equipo en casa, el Egea el tercer mejor equipo en casa, pues el cuarto mejor equipo en casa es el Teruel, con 29 puntos. Recibe una Real, un rival que está abajo. El equipo a Molandas da muy buenas sensaciones, parece que vuelve a haber comunión con la afición, que tú siempre lo comentas, sí. Eso es importantísimo, para ese equipo, la afición. Muy parecido el como el Utebo, ¿no? Sí. Que son muy exigentes y quiero decir en ese sentido. Entonces, pues bueno, yo creo que el Teruel está en muy buena dinámica. Es una semana clave para ellos porque el Utebo y el BGA no pueden ganar, o gana uno o empatan, con lo cual ellos se imagino que estarán deseando ese empate para coger distancia. Y yo creo que este sí que es un equipo que no estará mirando más arriba porque evidentemente pues por ser un recién ascendido, pues una capital de provincia y seguramente por presupuesto, pues aunque les haya costado arrancar y me consta que costó fichar porque se apuntaba un poco alto y luego pues se tuvo que ir bajando un poco perspectivas y miras, están haciendo una segunda vuelta extraordinaria, y si no pues van a llegar como un verdadero torbellino al playoff, porque vienen con una fuerza. Es la dinámica, esa dinámica que tiene el Club Deportivo Teruel. Ahora enfrentarte al conjunto rojillo es muy duro, es muy complicado, es complejo. Sí, es un equipo que juega bien, que tiene buen trato y que castiga, y bueno, pues ahora es un poco el equipo que sabe que como vayas a empatar los últimos 20 minutos te va a ganar. Desde luego. Y ellos saben que te van a ganar y tú sabes que te van a ganar. Entonces, cuando se junta eso, pues al final no te pasa que marca el Teruel. Exactamente. Tenemos comentario. Dice, con el Teruel quedan 5 jornadas más, sigue con este ritmo y acaba líder. Le ha dado mucha vida la llegada de nuevos jugadores. O bien decía, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Idescon. Más que más porque al Teruel le ha pasado lo mismo que le ha pasado al Utebo, que hubo jugadores que no tuvieron paciencia y en el mercado de invierno dijeron, tate, adiós, pero es que los que han venido han sabido no suplir, sino incrementar y dar más valor al equipo, porque lo de Oben es un auténtico espectáculo, Este chico, aparte a mí me consta que está muy cómodo en Teruel, que es un tío muy tímido, que se siente muy arropado por la plantilla, por la gente, y es que está dando su mejor versión. Y eso, claro, cuando tú estás a gusto en un sitio y te salen las cosas, pues al final pasa lo que pasa, ¿no? Oye, si te parece, porque tenía que haber entrado en tercera, pero es un tío que tiene tantísimo rock and roll en las piernas que lo hemos dejado por final, porque tenía que estar con nosotros. Ramón López. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me cachi la más salada. Bueno, creo que al del medio lo conoces, ¿no?
Sí, lo tengo que aguantar durante la semana. Lo tenemos que aguantar nosotros a ti, Ramón. Ya nos ha dicho el portero del Egea que ya no toma tanto ibuprofeno ya desde que Sí, ¿no? estás con el director del Egea. No, a Troyica la tenía que exigir. Al final, mira, ha acabado jugando todo y me alegro muchísimo. Tiene mucho nivel y bueno, creo que va para arriba, va para arriba. Oye, ¿cómo ves a tu Sociedad Deportiva de Egea? Bueno, pues la verdad que bien. Al final creo que han conseguido consolidarse en la parte alta de la tabla, cosa que veníamos haciendo en la primera vuelta, pero sí que es cierto que bueno, que al final han acertado con fichajes en diciembre y que les han aportado mucho, bueno, sobre todo el caso de Iker Gil arriba, que ha aportado muchos goles. Y luego al final creo que es muy buen socio para el mejor jugador de la categoría, que es Sergio Carrasco, sin ninguna duda, que pone caramelos constantemente y bueno, pues se saben aprovechar muy bien de él. Y la verdad que bueno, lo que digo, lo están haciendo muy bien, me alegro mucho y espero que consigan ese playoff. Sí, no, la verdad es que hemos estado comentando un poco largo y tendido que había habido una remodelación, ¿no? del EGA y yo creo que al final, pues sobre todo yo creo que la figura un poco más destacada está siendo la de Iker Gil y comentábamos un poco, chico con una trayectoria un tanto dispar, sale muy pronto del Zaragoza, va al Madrid, apunta mucho, se rompe la rodilla, va al Huesca. El propio Huesca, por ejemplo, pues con Ayman se lo ha quedado, que nosotros lo estamos sufriendo y padeciendo en tercera semana tras semana, va alta la zona, parece que no termina de encajar y ahora en EGA sí que les está dando vidilla. Bueno, al final yo creo, Rafa, que jugadores creo que tienen que dar los pasos, o sea, los pasos que les tocan. Yo creo que a lo mejor no estaba todavía hecho para primera red y al final hay que dar siempre ese paso medio. Yo que al final estoy con el tema de los jugadores también, creo que muchas veces es mejor estar en un club donde tengas ese protagonismo que necesitas en cierto momento para poder dar ese salto y de verdad volver a ser jugador bueno de primera red. Al final yo creo que todo el mundo necesita los pasos a seguir y no dar más salto de la cuenta. Entonces, él está demostrando que es jugador de otra categoría, pero necesitaba estar en un club en el que se sienta importante, en el que le den esa confianza para poder, a lo mejor el año que viene, a lo mejor no seguramente, volver a estar en primera red. Bueno, es un jugador, nosotros lo entrevistamos aquí en la grada FM, la verdad es que es un chico con la cabeza bastante bien amueblada, para la edad que tiene, merengón, como tú, muy merengón, le tiramos un poco de la lengua, bueno, y si en el caso de que no puedas jugar en el Real Madrid, porque son muchos los que pasan por esa cantera, pero luego a la hora de la verdad llega uno porque hay un déficit en el equipo y no fichan a nadie y dice, venga, pues como puede ser el caso del central, ¿no? De Asencio en este caso, pero ¿cuántos jugadores veo yo, por ejemplo, en el Real Madrid Castilla que luego no acaban en el primer equipo y sí, los ves jugando en otros equipos, pero no siendo diferenciales? Bueno, es que al final, Francho, jugar en el Madrid eso es lo más grande del mundo, ya no porque sea madridista, sino porque es lo más complicado jugar ya no en Madrid, Barça, etcétera, etcétera. Yo creo que es prácticamente imposible, a no ser que seas un fuera de serie a todos los niveles, ya no solo deportivamente, sino también extradeportivamente. Llegar al fútbol profesional, ya no al Madrid, a todo eso es muy complicado. Y bueno, por muchos números que hagas, ya no solo prima lo deportivo. Entonces, bueno, yo lo que le puedo decir es que eso, que al final siga sus pasos, que lo está haciendo bien y que seguro que le llegan oportunidades más arriba. Y bueno, el Madrid seguramente no le llegue nunca, porque esto es así. Pero bueno, al final que llegue a fútbol profesional, pues es un paso ya muy importante. Vivir de esto es lo más importante, disfrutarlo. Y los que hemos tenido suerte de poder vivir muchos años de esto, pues es la hostia. Entonces hay que aprovechar cada momento. Mira, tenemos pregunta. A ver. Dice Descon, ¿piensas, Ramón, que esta tercera de esta temporada es de las más igualadas que has jugado? Me recuerda mucho esta categoría de la segunda división. Cualquiera gana cualquiera y pierde con cualquiera.
Pues Aizescon, sí, es Antonio Iranzo, ¿no? Imagino. Me imagino. Sí, nada, sí, yo el año pasado ya la vi bastante igualada, la verdad, sobre todo en la parte alta, pero este año sí que hacía muchísimo tiempo que no veía tantas derrotas de la gente de arriba, de los equipos de arriba. Y bueno, al final yo creo que al tema de la tercera le ha hecho mucho daño la segunda red, porque al final se pierden jugadores al final, yo siempre recuerdo que yo soy, como Arturo ha dicho, un viejo rockero. La tercera de antes, solo con el paso de segunda B, de que no estaban tan divididas las categorías. Y yo creo que ha bajado el nivel porque no hay tantos jugadores, al final se los lleva mucho segunda red, y más en Aragón, que tenemos la suerte de tener tantos equipos en segunda red, y ojalá siga muchísimos años. Y entonces eso hace que no haber jugado tantos jugadores, digamos, de tanto nivel, y haber más chavales, pues se va igualando todo cada día más. Y eso hace que los equipos pues tengan mejores presupuestos arreglados, que la gente no pida tanto dinero y se vaya igualando los equipos a todos los niveles. Esto va a seguir pasando y yo creo que cada año va a estar más igualada. Y bueno, pues al final tenemos que vivir esto. Yo creo que las categorías así son más bonitas por el hecho de que al final, antes yo me acuerdo que ibas a competir a la Ciudad Deportiva o ibas a competir a los años buenos de Egea, Sariñena, La Muela, etcétera, etcétera, y era prácticamente imposible ganar con un equipo de abajo. Me acuerdo cuando jugaba yo en el Sabiñánigo, era casi imposible ganar a los de arriba, porque al final tenían todos los jugadores buenos de Aragón y no había más. Y ahora, pues lo que te digo, vas a cualquier campo. Nosotros, por ejemplo, en Zuera vamos el otro día a Belchite y al final empatamos, perdemos puntos. Y bueno, al final tú dices, ¿qué jugador del Belchite conozco de tal, de que destaquen, que lleven muchos años? No ves a nadie, son chavales jóvenes, con ganas, con energía, y que hacen equipos súper competitivos en la categoría. Entonces, nada, está bien. Yo a mí me gusta que sea así, porque al final, lo que te digo, es complicado y la liga está más igualada, se definen al final y bueno, no hay grandes presupuestos como había antes. Yo estoy totalmente de acuerdo, Ramón, y yo no sé si contigo lo he comentado, pero con Moisés lo he comentado más de una vez y con algún otro entrenador de algún equipo de tercera, que yo creo que la creación de la segunda red a la tercera división ha sido la que más le ha afectado. Yo creo que a la regional preferente no le ha afectado nada, que los equipos siguen siendo igual de potentes, los mismos con los mismos presupuestos, pero sí que en tercera división es verdad que mucha gente que a lo mejor antes no hubiera podido jugar en segunda B, pues ahora en segunda red sí que puede jugar. Entonces, evidentemente, la tercera división es la que a lo mejor le ha hecho que haya bajado un poco más el nivel, porque las fuerzas se igualen más. Y bueno, pues lo estamos viendo nosotros en Zuera semana tras semana. Veníamos con una dinámica muy buena y ahora esta semana hemos dejado puntos en Belchite y la semana pasada nos dejamos puntos en Épila, dos equipos de un perfil similar, quizá algo con más presupuesto Épila, con algo más, bastante más, pero mismo perfil, ¿no? Chicos jóvenes que corren y te lo ponen muy complicado. Y los de arriba, pues el Huesca y el Ebro, pues tampoco ganan todos los días tan sobrados. O sea, que es que te despistas mediodía, te hacen un lío. Sí, bueno, eso también hace bonita la categoría. Al final quedan 7 jornadas y puede pasar de todo. Ahora vienen enfrentamientos directos con los de arriba y al final lo que tú dices, como te despiertes 2 o 3 semanas, pues te recortan. Y hay que luchar hasta el final. El año pasado con el Egea ganamos la liga en la última jornada. Así que esto es así. Hay que luchar hasta el final. Hablando de esta igualdad, ¿no? Yo con vosotros en esto discrepo, porque yo creo que llevamos ya varios años donde la tercera división está siendo cada vez más apretada, más igualada, pero siempre ha habido bloques, ¿no? Siempre ha habido un bloque de equipos en la zona alta que se han distanciado, que habitualmente solían ser los que más presupuesto tenían, y luego en esa zona baja, pues quitaba alguna sorpresa, siempre estaban los mismos. Y de hecho, pues con Laura Ferrer lo hablamos muchas veces, ¿no? El Belchite, el Fuentes, son equipos que están más acostumbrados a poder, viéndose en situaciones de tener que luchar por no descender, pues como diría yo, nadan, es un pez que nada en un río revuelto y nada bien,
pero ver al Caspe, por ejemplo, en esa zona de abajo, yo no sé si a ti te sorprende, Ramón, pero Hombre, por Pero supuesto que me sorprende porque al final, era el líder, ¿eh? Era el líder al principio de la liga, era el líder de la categoría. bueno, al final tú ves la plantilla del Caspe, Francho, y tiene una plantilla pues que aparte de cara, tiene muy buenos jugadores y bueno, al final son situaciones que se dan, ¿eh? Esto del fútbol, al final el Zaragoza cuando bajaron con jugadores como bajaron hace años, decías no puede bajar nunca y bajó y esto es así y no tiene nada que ver, al final son dinámicas que coges, encima tienes esa presión de tener un equipo que tiene que estar o obligación de estar en la parte alta y empiezas a perder y lo que te digo, esa igualdad que existe hoy en día, que cualquier equipo te compite, los campos son complicados, los chavales vienen con energía, corren, ya no se gana con nombres, ¿sabes? Al final, hoy en día, prima mucho más lo físico que las pinzadas de calidad. Hoy en día ya el fútbol se ha convertido en otra cosa de lo que era antes. Antes veías jugadores que te arreglaban un partido, obviamente siga viéndolos, ¿vale? Pero cada vez es más complicado. Y yo, vamos, lo que te digo, esa diferencia, los jugadores que te pueden ganar un partido están ya en equipos buenos de segunda ref, de tercera, o sea, de Aragón, y se los llevan. Y al final, ahora mismo, pues bueno, nos quedamos los viejos roqueros en tercera, jugadores que obviamente tienen aspiraciones y que tienen mucha juventud y van a ir para arriba en el momento que destaquen un poco más. Y los jugadores más, voy a llamarlo mediocres, que no es que sean mediocres, ¿vale? Sino que están ahí en ese ámbito que no valen para segunda red porque no dan la talla y son mejor que la preferente, pues están en tercera y al final, lo que te digo, el fútbol ha cambiado muchísimo, se ha vuelto súper físico, y que se están perdiendo mucho los jugadores decisivos en estas categorías, por lo que ha dicho, lo que hemos dicho antes, vamos, al final esto es así. Creo que es complicado ahora mismo encontrar jugadores muy decisivos en tercera división. Hay pocos. Tenemos pregunta. A ver, Ediscon, ¿Dani Aso ha sido el entrenador que más rendimiento te ha sacado de lo futbolístico? ¿Te sorprende que ahora no esté en activo y no haya tenido oportunidad en el fútbol profesional? A mí, a ver, yo le tengo mucho cariño a Dani, ¿vale? Pero me sorprende muchísimo que no esté entrenando. Bueno, Dani Aso, sin ninguna duda, es de los, bueno, yo creo el top 3 de los entrenadores que más rendimiento me han sacado, junto a Néstor Pérez y Manolo González, en la Peña Deportiva. Creo que son los entrenadores que más me han enseñado el fútbol, y Dani Aso creo que tenía cosas muy diferentes. Al final creo que era un entrenador, para mí, de lo que he visto y lo que he tenido, el mejor de Aragón, ¿vale? Al final, yo creo que el Huesca apostó por él incluso para dar más alto, pero bueno, al final las situaciones laborales que tiene Dani, yo que lo conozco personalmente, que es amigo mío, bueno, pues es lo que le ha trabado un poco la carrera futbolística. Al final, después de lo de Huesca que salió mal, no por el tema de, porque para mí me parecía el Huesca B que jugaba a las mil maravillas, pero bueno, lo que te digo, al final desciendes al equipo y se te acaban las oportunidades. No te dan oportunidades, como para poder dejar tu trabajo y tienes que decidir. Y Dani, yo siempre le animaba a que si él quería podía volar, lo demostró ascendiendo al Teruel, lo demostró jugando al fútbol con todos los equipos que ha tenido siempre, con el Sabiñánigo, que teníamos un equipo, pues de media tabla de tercera división, jugábamos de maravilla. Y bueno, a mí me fastidia mucho que no siga porque creo que se pierde un gran entrenador en el mundo del fútbol, pero bueno, no sé si le volverá a picar el gusanillo más adelante o no, pero bueno, es joven para el mundo del fútbol, puede entrenar cuando le dé la gana porque al final ya tiene nombre en Aragón y si dice Dani Aso que vuelve a entrenar, pues creo que va a tener 1000 novias y ojalá vuelva y vuelva a tener oportunidades porque para mí es entrenador de más categoría. Sí que es verdad que yo creo que hay en determinados momentos que un poco el fútbol, cuando quieres dar el salto, está un poco para la gente, pues, no quiero decirlo mal, no quiero decir sin oficio ni beneficio, sino con gente que a lo mejor no tiene un trabajo más estable o que no dedica su prioridad, ¿no? Yo creo que al final pues de dar pasos de entrenar por la mañana en un equipo de tercera división, como puede ser por ejemplo el Ebro
o equipos de este tipo, ¿no? Pues al final, si tú tienes un trabajo y ya llevas unos años y tienes una profesión, yo creo que es más complicado, es muy complicado. Y luego el entrenador tiene que estar dispuesto, que tú, Ramón, el entrenador y el futbolista, ¿no? Que tú bien lo sabes y me has contado alguna historieta de tus viajes que no cambian por nada del mundo, y sentado tumbado en una camilla, ¿no? Que tú también tenías un buen trabajo y al final apostaste por el fútbol, que no todo el mundo lo hace, porque es muy complicado ser Raúl Jardiel y cogerte las maletas y marcharte a Arenteiro Sí, a 1000 kilómetros, ¿eh? Y claro, al final, si tú tienes algo muy estable, es complicado. Yo lo veo en el propio entrenador nuestro, ¿no? En Moisés, sí, que es sí, una sí. vida muy estable, que al final es muy complicado dar ese paso. No, está clarísimo. Yo soy de los que piensa, yo al final era visitador médico, tenía entre comillas la vida solucionada, mi contrato fijo, pero al final siempre he puesto por delante el fútbol y aunque fueran pocos años, porque al final yo mi primer contrato profesional lo firmo con 26 años ascendiendo en Egea, que si no haciendo con Egea yo estoy seguro de que no hubiera jugado en segunda B, que era la segunda B de antes, porque aparte de que había pocos, bueno, estaba siempre en Zaragoza, subía, bajaba, y dar el salto a segunda B en tercera división no te miraba nada. Yo hacía 15, 20 goles por temporada y nunca me vino a buscar ningún segunda B de fuera, porque al final cuando la categoría era la que era la segunda B de antes, que era para mí una segunda mala, pero ya era casi segunda división. Yo me acuerdo que el primer año que jugamos con el Egea en segunda división, en segunda B, estaba Castellón, Sabadell, Nasti de Tarragona, Barça B, Villarreal B, Valencia B, Levante B, y más. Al final éramos como nosotros el chollo de la categoría. Al final viene Guillermo y hacemos un añazo de la hostia y nos consolidamos en la categoría, pero que es complicadísimo entonces en esos momentos, y le pasa lo mismo al entrenador. Al final, que te ofrezcan un contrato a largo plazo y más en el puesto de entrenador es muy complicado y te la tienes que jugar toda una bala. Luego con el entrenador, Ramón, perdona que te corte, un Tranquilo. handicap más, que normalmente a ti cuando te llega la oportunidad de futbolista tienes 23, 24, 25, 26, y a lo mejor cuando te llega la oportunidad de entrenador pues tienes 35, 36, 37, y no, no ves la vida con los mismos ojos el Ramón de ahora con 35 que el Ramón de hace 10 años con 25. Claro. No, está clarísimo. Y luego lo más, por ejemplo, el caso de Aniaso, que tiene una empresa en Jaca que es suya, es su propiedad, y al final no es lo mismo que ser un empleado que digo, mira, pido una excedencia un año y a ver qué pasa, que es lo que hice yo al principio. Luego me fue bien y ya pues seguí con el fútbol y bueno, he disfrutado mucho. Pero al final, teniendo una empresa propia es más complicado. Pero bueno, la vida son etapas, son riesgos que hay que tomar. Yo me la jugué por el fútbol y me salió bien. Ahora, bueno, sigo dándole coletazos, ahora estoy con el tema de la representación, porque sigo ligado al fútbol, porque ya veo cerca mi fin y quería seguir en este mundo porque es lo más maravilloso del mundo. A veces te da muchas cosas buenas, otras veces malas, pero al final tienes ese gusanillo y esa cosa que a mí me cuesta mucho pensar en la retirada, aunque esté cerca, yo lo sé, y quiero seguir por lo menos de otra manera con mis jugadores, que lo vivo ya con ellos, con los que tengo la empresa, como si fuera yo. Al final, tú comentabas que apostaste por el fútbol. Yo he tenido la suerte, pues bueno, de tratarte a ti, de tratar a Manolo, ¿no? A Manolo González, ahora el técnico del Español, y Manolo era un currante. Manolo era un chofer de pues la escúchame, Francho, tú lo has dicho, más ejemplo que él hay pocos. Al final, un buen entrenador, yo solo puedo hablar maravillas, para mí es el mejor entrenador que sí, no. Yo igual, siempre lo he dicho que lo que me ha dado Manolo, ya no solo deportivamente, sino personalmente, lo considero mi amigo. Es la hostia. Cada día aprendías cosas con él, te exigía al que más. Yo siempre lo he dicho, lo decía el año pasado. El año pasado yo con muchísima gente comentaba que Manolo era entrenador de primera división. Mucha gente se me reía y al final el tiempo me dio la razón. Y creo que algo de esto, después de 20 años dándole la pelota, algo de esto sé, y eres un entrenador diferencial en el día a día. Que hacía un entrenador que saca siempre el plus máximo de cada jugador, que siempre da un extra de rendimiento a ese jugador, que hace al jugador mejor cada día y que lo hace competir al máximo y siempre da más y más y más y más. Eso es un entrenador como la Goma Pino para quitarse el sombrero,
Y bueno, yo solo tengo palabras bonitas hacia él. Y bueno, lo que te digo, él empezó de la nada, desde alevines, y ese sí que ha seguido todos los procesos, como hablábamos antes de Gil. Les ha causado categoría por categoría hasta llegar a la élite, que es primera división, que bueno, se la ha ganado currando como un cabrón. Sí, desde luego. Yo sigo teniendo contacto con él y alguna vez pues Sí. charlamos por WhatsApp. Y lo que te digo, o sea, aparte de ser un entrenador sano, o sea, una persona que no te distorsiona la realidad. O sea, No, es claro, cuando juega mal, oye, hemos jugado como el puto culo. Y ya está. Él te dice siempre la realidad, y eso creo que es muy positivo. Él te dice siempre la realidad, pero hay una cosa, que sabe decirla cuando va mal y cuando va bien. Es decir, no solo es el típico entrenador que solo habla cuando va mal la cosa, o te echa la bronca cuando la lías, o cuando la cagas, cuando tienes un error. Él es del que todos los lunes veíamos el partido juntos, con todos los cortes, y te fomentaba, te hacía mejorar lo bueno, te decía, mira qué bien lo está haciendo así, sigue así, y te decía los errores para que los corrigieras. Entonces, esa doble perspectiva que tenía siempre, pocos entrenadores la tienen. Yo creo que siempre el entrenador suele ir al fallo, ¿vale? A corregir el fallo o a echar la bronca en el fallo, y no a darte la palmadita a la espalda, que también se necesita de vez en cuando, y hacerte creer que eres un buen futbolista. Eso no todos lo tienen, bueno, yo creo que muy pocos, y creo que es una diferencia muy grande en los entrenadores. El que te sabe hacer ver cuándo bien y cuándo mal. Oye, y hablando del Zuera, ¿dónde está vuestro techo? Yo ya no le pregunto a Rafa, ¿vale? Bueno, pues por ser parte activa, pero ¿cómo te engañaron para ir al Zuera? Porque eso a mucha gente nos sorprendió, ¿no? Sabemos que el Zuera es uno de los nuevos ricos de la tercera división, pero bueno. Pero bueno. ¿Cómo apuestan por ti? Y bueno, ¿y cómo se les devuelves tú dentro del campo de fútbol? Bueno, yo por situaciones tengo que salir del Egea, ¿vale? Que no viene a cuento. Y bueno, yo desde el primer momento, Moisés, lo puedo decir aquí tranquilamente, Moisés es amigo mío de hace muchísimos años. Yo sabía que estaban buscando un delantero, él sabía que yo iba a salir de Egea, me ofreció el estar con ellos. Yo al final lo que quiero es estos últimos años, los que juegue, disfrutar del fútbol. Estar rodeado de gente que luche también por mí, y obviamente saben que cuando voy a un sitio voy a darlo todo, esté mejor, esté peor, porque esto al final son situaciones que se dan en cada temporada. Y como Moisés, yo sabía que iba a tener la tranquilidad de poder decirme las cosas a la cara, de ser leales el uno al otro, de luchar cada uno, de luchar por el mismo objetivo. Y bueno, al final yo sabía que en el Zuera había compañeros de mucho nivel, que el Zuera estaba en trayectoria ascendente, y bueno, creo que no me he equivocado. Yo creo que estamos allí, es un recién ascendido, que estamos en playoff. Yo no me pongo ningún techo. Yo siempre, cuando compito, desde el primer momento que le dije a Moisés, yo si vengo al Zuera es para ascender, y lo digo así de claro, no me corto un pelo, aunque la gente pueda decir, mira, lo que dice, pero yo al final pienso siempre en ganar. Y bueno, quedan 7 jornadas, nos saca 10 puntos el Ebro, y yo sigo pensando que podemos ganar la Liga. Si no, dejaría de competir y dejaría de luchar, y no sería Ramón López. Entonces yo, bueno, el techo veo el que es, que ahora tenemos las opciones de todo todavía, que estamos dentro del playoff, que si no ganamos la Liga tenemos que estar en playoff, y que después en ese playoff tenemos que ascender. Ese es mi objetivo, ese es mi deseo, eso es lo que yo considero que podemos hacer con el equipo. Creo que hemos tenido incorporaciones en diciembre como Marcén y Ibra, que dan también un plus al equipo con todo lo que había un equipazo ya. Y bueno, creo que hay un vestuario de la hostia, creo que la gente se lo ha empezado a creer, que al final no empezaron de la mejor manera, pero que poco a poco han ido, al final de la primera vuelta ya estaban encauzando ya las victorias seguidas para yo llegué creo con 5 victorias seguidas, y estábamos al punto del playoff, y ahora estamos en playoff, y ahora lo que hay que hacer es consolidarnos, con los pies en el suelo, obviamente con la humildad que nos corresponde y que tenemos, y luchar por todo. Si no, no saldría al fútbol, si no al campo de fútbol, si no ya colgaría la bota, Francho. Yo siempre creo en lo máximo. El día que deje de creer que voy a ganar siempre, me voy para mi casa. Ese día para tu casa. Me voy para mi casa.
Bueno, te preguntamos por los equipos de Segunda Federación, cómo los estás viendo. Tu Egea sigue como un tiro, pero ¿cómo estás viendo al resto, Utebo, Deportivo Aragón, Bueno, pues yo al Bastro? sí, al Utebo obviamente pues ya es un equipo que creo que se ha consolidado en el grupo 2, que ya el año pasado hizo playoff y creo que este año, pues si no lo repite, va a estar muy cerca. Al final creo que se van a jugar, no sé si 2, porque la UD yo creo que pegará el último arreón y se meterá o estará por ahí. Van a estar entre ¿Sí? esas, ¿Tú confías en la sí, UDL? al final cuando hay buenos jugadores y eso lo único que y buena plantilla y creo que un club como la UDL pues al final tienen que estar ahí hasta el final, que les quedan creo que son 6 jornadas y al final están creo que 3-4 puntos. Al final esto, como pasa en tercera división, aquí cada semana hay pinchazos y equipos grandes como la UDL son capaces de ganarte todo lo que queda. O sea, esto es así. Entonces van a estar luchando esas 2 plazas, creo, entre los 4 equipos, UDL, Teruel, Utebo y Egea. Y bueno, 2 entrarán, ojalá que entren 2 aragoneses. Yo creo que el Teruel, por lo que estoy viendo y por lo que he visto en la segunda vuelta, es un claro candidato a coger una de las plazas. Y la otra plaza tendrán que lucharla entre Gea y Utebo. Eso es lo que yo pienso. Al final ahora también a Gea le quedan salidas complicadas, juega contra todos los de arriba, tiene poderío sobrado para poder ganar a cualquier equipo, como ya ha demostrado, pero al final es que esto es así. Al final el que llegue mejor a estas últimas 5 jornadas, el que llegue con el estado de ánimo positivo, el que llegue con esa racha de victorias, yo creo que lo tiene más fácil. Obviamente la UDL, como te he dicho antes, lo tiene más complicado por el estado de ánimo que tienen, por la presión mediática que tienen, que al final ahí yo tengo de buena tinta que hay una presión de la hostia allá en la ciudad y eso también puede ser algo negativo para que no se metan, pero es la UDL y al final tiene un club muy potente detrás, con el mejor presupuesto seguramente de la categoría. Sí, no, eso con diferencia, te lo digo yo. Por eso. Que Entonces, yo soy aficionado del pobre, de la sociedad deportiva. de la sociedad, pues eso. Entonces, bueno, al final, quieras que no, van a estar allí y no hay que pensar mucho ni ser muy inteligente para eso. Lo bueno, al final estas últimas 5 o 6 jornadas son las que se van a medir y bueno, ojalá se metan 2 aragoneses y tengamos un playoff y con un ascenso y que haya otro equipo en primera red. Yo siempre deseo, cuanto más aragoneses estén arriba, mejor para los futbolistas aragoneses, más fácil lo tendrán, que no tengan la juventud que tuve yo tan complicada para poder llegar al fútbol más profesional. Y ahora tienen la suerte de tener muchos equipos arriba y tener la suerte de estar siempre en el escaparate de ellos para poder firmar y entrar al fútbol profesional. Y yo solo deseo eso, lo mejor a todos los aragoneses siempre. Oye, ¿y en la zona baja cómo ves el tema? Bueno, pues está complicado. Barbastro y Deportivo Aragón la van a tener complicado. Yo creo que el Barbastro ahora mismo, después de la victoria del otro día, llega mejor al derbi. Yo soy un amigo de Dani y obviamente ellos se ven capacitados para salir. Yo creo que tienen equipo para poder salir. Y el Deportivo Aragón pues está en esa dinámica también negativa que lo que decía antes Rafa, que ganan un partido, pierden 2, no acaban de enganchar 2 victorias seguidas y en estos momentos es importante dejarte los menos puntos posibles, porque al final cuando llegan los nervios de las últimas jornadas es muy complicado con presión ganar. Tanto arriba como abajo, pero arriba es más tranquilo, ¿sabes? Al final cuando estás luchando por objetivos que a lo mejor obviamente siempre quieres estar arriba, pero cuando no los esperabas o pensabas que ibas a estar en unas zonas más sin pasar miedo, como por ejemplo Egea, pero no tan arriba, pues ahora, bueno, si gano, de puta madre, no tengo ninguna presión, mi objetivo lo tengo cumplido, que es la salvación, y es más fácil lograr el objetivo del playoff que el Deportivo Aragón, que tendría que haberse salvado ya o estar tranquilo en la categoría. Barbastro siempre, obviamente, va a estar abajo, pero a lo mejor esperaban estar un poquito más holgados. Entonces, bueno, eso es el problema, que cuando sales al campo con una presión de si pierdes estoy en la ruina, es muy complicado. Los nervios siempre salen. Oye, y tú como exjugador de Primera Federación, porque llegaste a catarla, ¿eh? Bueno, yo, Primera Federación no, Segunda B. Ascendí. O segunda, Sí, bueno,
Pero, Sí, bueno, joder, pero segunda vez con el Alcoyano, tío. O sea, y sí, sí. jodisteis al Madrid. Que estoy muy feliz ese día. Joder, imagínate. Pues tú Luego, eres, tú eres merengón declarado, lo pasé mal, Francho, un pero poco, yo pero soy bueno. antimadridista declarado. O sea, que imagínate viéndote allí peleando contra el Real Madrid. Y digo, hostia, macho, este Te hombre. alegraste, ¿no? Te alegraste. Me alegré muchísimo. Yo le pedí perdón a Zidane, ya a Florentino. Zidane mi ídolo, Florentino mi presi, o sea que... Diría, madre mía, un gacho del Serrabla bueno, aquí diciéndonos estas para cosas. una vez que tengo la oportunidad de jugar contra el Madrid ganarlo, pues Pues, imagínate, fue la hostia. hombre, desde luego. Bueno, luego con el Athletic Club, que también estuvisteis ahí Sí, dando muchísimo mal. sí. Esa experiencia, ¿cómo ves a la Sociedad Deportiva Tarazona en esta primera federación? Joder, pues la verdad que me ha sorprendido mucho y muy para bien. Yo creo que bueno, han conseguido lograr un equipo. Yo conozco a muchos jugadores de allí, de mis trayectorias en Segunda B, jugadores con mucho nivel y lo están haciendo de la hostia. Michel Sanz ha hecho un equipo muy bueno y bueno, pues están jornada tras jornada dando sorpresas en campazos, ganan en el campo en el Johan Cruyff, bueno, van a cualquier campo y lo que te digo, son equipo ya de la categoría, creo, y se han asentado y yo creo que este año ha sido el año de pegar el puñetazo y de quedarse para mucho tiempo. Si siguen trabajando de esa manera, yo creo y espero que el Tarazona siga muchos años en primera ref y esperemos que lo acompañen otros aragoneses pronto. Ojalá, ojalá. De todas formas, no te irá mal, para tu nuevo negocio. No, hombre, no, siempre. Hay que ayudar a los aragoneses. Eso es. Bueno, Rafa, tú que lo aguantas entre semana, ¿qué me puedes decir de este tío? Que yo tuve la suerte de poder narrarle sus primeros goles en Segunda División B. Y uno nos sacó hasta el Marca, ¿no? O el As, Sí, no me acuerdo cuál fue. seguro. Sí. Contra el Barça B, que lo metió desde el mediocampo, que no sabe cómo le dio, pero bueno. Bueno, pues la verdad es que tiempos. yo creo que, a ver, yo que lo vivo más desde fuera, ¿no? Que no estoy todos los días en el día a día. A mí ver jugadores como Ramón para mí siempre es un gustazo. Así que es cierto, pues es lo que estaba comentando él, ¿no? Que venía de las circunstancias de Gea, que vino a un equipo que cuando vino él estaba funcionando bien, y por mucho nivel que tengas que Ramón lo tiene, pues muchas veces te cuesta, tienes un periodo de adaptación, ¿no? Sí que es cierto que todos estamos esperando por los goles de Ramón. Yo tengo algún amigo que dice, ¿se nota el efecto Ramón? Digo, de momento no, pero yo todavía confío en que ahora que vienen los partidos jodidos, pues haya 2 o 3 días que ganemos 1-0 con gol de Ramón, pero sí que es cierto que bueno, pues digo que ahora desde analista pues los partidos de otra manera, yo me fijo mucho en los movimientos y me fijo en los desmarques y me fijo en cómo mete el culo y es verdad pues que al final a mí eso me demuestra, sin a lo mejor estar saliéndole ahora las cosas en Zuera como todos querríamos y como él el primero que quiere, que es un futbolista de mucho nivel y que seguro que al Club Deportivo Zuera en este arreo final le va a dar cosas. Y luego pues a nivel personal pues o sea, ya lo veis, o sea, la entrevista es Ramón en estado puro, o sea, no hay ni trampa ni cartón con él. Nos la debía después del ascenso con la Sociedad Deportiva de Gea, que nos estuvo ahí esperando. Claro, yo decía, pero ¿cómo va a entrar si está ahí en el ayuntamiento? Irá perdido. Ya os pido perdón, irían estado en estado de beber agua. De beber agua, no, imagínate, celebrando un ascenso, os pido disculpas. Y nada, al hilo de lo que dice Rafa, bueno, que obviamente la edad se nota, eso está clarísimo. Ya no soy el Ramón que era antes, pero que estoy seguro de que, como te he dicho antes, yo tengo mucha hambre todavía, aunque tenga ya casi 35 años, y que estoy segurísimo de que estas últimas jornadas Ramón tiene que ser decisivo en los últimos partidos donde de verdad se juega el pan y por qué no volver a dar alegrías al fútbol aragonés. Estoy muy tranquilo porque creo en mí, creo en mi rendimiento y al final las cosas llegan y seguro que puedo hacer muchos goles para el fuera. Oye, que si no es con el ascenso directo,
si os metéis en playoffs y ascendéis, estaría guay verte otra vez en segunda federación, con el Zuera. Bueno, hombre, pues al final siempre yo ya te digo, cuanto más arriba juegue y cuantos más años esté en fútbol disfrutando y más arriba, pues mejor. Pero bueno, al final yo tengo claro, ya Francho, de mi edad, yo soy consciente que cada vez esto se va notando más, cada vez pesan más las piernas y que el mejor Ramón ya no va a venir, pero bueno, por lo menos intentar parecernos lo máximo posible a ese Ramón de antes, poder al final el gol creo que no tiene edad, el gol dentro del área, eso se tiene o no se tiene y yo seguro que lo vuelvo a sacar aquí en Zuera. Bueno, Ramón, pues los otros balones bien puestos que te los ponga el monegrino Marcén, dale sí, recuerdo, dale recuerdo de mi parte. Se los daré. Que tiene la pierna ahora todavía, está ya volviendo a su cauce y seguro que me da alguna asistencia contra. Que la sabía poner muy bien, además. Por supuesto, es muy pedazo futbolista. Lo dicho, un placer tenerte en tu casa, ya lo sabes, en la Grada FM. Y oye, pues cuando quieras otra charradica nos juntaremos aquí. Pues Francho, muchísimas gracias. Disculpa por lo del ascenso, que ya ni me acordaba, la verdad. Pero bueno, te lo he compensado hoy y cuando quieras aquí estamos para lo que necesites. Ya sabes que estoy muy a gusto hablando contigo, con Rafa y eso. Esperemos volver a hablar pronto y con un playoff y un ascenso del Zuera. Y felicidades por lo que tú ya sabes, que ya he visto la eco por ahí. Sí, la verdad que muy contento. Voy a ser padre y espero poder dedicarle muchos goles. Chico, chica. Chico. A saber, bueno. Sí, a ver ya te pasaré un libro. Una pelota a la cuna rápido para que por lo menos. Ostras, lo que pasa que lo harás merengón, lo vas a llevar por un camino muy malo. Nada más nacer camiseta del Madrid. Madre mía, ya te pasaré un libro con todos nombres aragoneses chulos para que por lo menos el chico tenga algo majo. Vale, Francho. Venga, que vaya bueno. Venga, gracias chicos, un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao, adiós. Bueno, Rafa, muy rápidamente, Primera Federación, la Sociedad Deportiva Tarazona, que nos dio una alegría como siempre, venciendo al Sestao por 0-2. Y tenemos un próximo encuentro, reciben al Athletic Club, al B, en un partido, pues bueno, donde la Sociedad Deportiva Tarazona, si gana al Athletic Club, pues yo creo que ya podemos decir que mete un paquetón de puntos tremendo al descenso. Ahora está a 4 del descenso, pero sí que es cierto que está empatado prácticamente con Unionistas, Arenteiro 41, Zamora 41, Unionistas 40 y el Athletic Club que tiene 40 puntos por 39 que tiene la Sociedad Deportiva Tarazona. El otro día me junté por la calle seguí hablando por teléfono con Michel y no hasta luego. La verdad es que ya lo ha comentado Ramón y es que yo no sé qué decir, porque es que no sé, semana tras semana se consagran. Yo creo que están haciendo un temporadón impresionante y siempre lo digo semana tras semana lo mismo, ¿no? Que el segundo año siempre es mucho más complicado y lo están haciendo muy bien, una categoría que es muy complicada. Fíjate, yo al Lugo, por ejemplo, que lo sigo de cerca, está Alberto Vaquero, que es amigo íntimo, y sus padres igual. Pues es que el Lugo hace una semana estaban en descenso y se ganaron la semana pasada, le ganaron al Celta Fortuna el partido aplazado, ganaron en Ponferrada y es que estaban mirando los puntos antes y es que están a 4 puntos del Andorra, que es el que cierra el playoff. Es que está todo está muy, muy comprimido. El Orense de Alex Alaya exactamente lo mismo. Orense estaba prácticamente desahuciado y han salido y están con 39 puntos también. Es verdad que no te puedes despistar y yo lo que creo que me imagino que será una consigna que tengan ahí en Tarazona, pero que yo creo que primero no se debe de normalizar lo que hacen y segundo se debe disfrutar cada día lo que está pasando, porque yo creo que es muy complicado el estar en primera federación con muchas capitales de provincia y ciudades muchísimo más grandes, y creo que hay que disfrutar ese momento, porque yo los años que me ha ido bien entrenando no lo disfrutas. Te piensas en el siguiente y luego realmente echar la vista atrás de que se debería disfrutar
mucho más las cosas cuando vienen buenas, y en este caso el Tarazona yo creo que tienen que disfrutarlo cada día, si no lo están haciendo, que seguramente sí. Desde luego, y allá de filiales, filiales muy poderosos que están ahí en esa categoría y que muchas veces desvirtúan un poco lo que es la competición. Pero bueno, al final la federación lo permite, mientras no haya una liga de filiales seguiremos así per seculam seculorum. Y lo que tú dices, ¿no? A disfrutar todo el fondo Bocci, todos los aficionados de la Sociedad Deportiva Tarazona, y la semana que viene pues seguiremos analizando lo que ha ocurrido en esta primera federación. Así será. 2 horas prácticamente de programa. La verdad es que lo de Ramón ya nos ha disparado el tramo último, el término final, pero siempre es un placer contar con este viejo rockero, amigo de la casa, y que con tanta sabiduría, ¿no? nos da pinceladas muy guapas de lo que ocurre en nuestro fútbol. Es una persona que respira fútbol, Ramón, y es cierto que le está costando un poco encontrar su mejor versión, y su mejor versión, le ha dicho a él que no la encontraremos, pero yo creo que en Zuera vamos a encontrar una muy buena versión y nos va a dar cosas. Yo lo tengo claro porque lo veo, me gusta verlo y hace cosas de otro nivel. Es así. Desde luego, desde luego. Sí que para finalizar el programa queremos primero mandarle mucho ánimo al el portero del Club Deportivo Brea, que bueno, que también ha resultado lesionado, y al mandar nuestras condolencias al Club de Fútbol San Jorge de Segunda Regional, porque su portero Manuel Rodero fallecía después de jugar contra la agrupación deportiva Frula con 32 años. La verdad es que pues bueno, es algo que nos ha dejado el cuerpo bastante mal. Entre eso y lo de Monforte, lo del portero, el cancerbero del Club Deportivo Brea, que volvía de nuevo a la portería tras una grave lesión y estar mucho tiempo sin poder estar bajo palos, pues la verdad es que son noticias que a uno pues le mueve un poco el cuerpo, ¿no, Rafa? Y lo dicho, que toda nuestra condolencia para los altoaragoneses, a Monforte que se recupere pronto, que lo queremos ver en el verde lo más prontico posible, y a todos los que nos habéis estado aguantando hasta prácticamente las 12 de la noche, y sin prácticamente las 12:01, estas 2 horas de programa que ya parecemos a algunos que hacen la postpartido o la previa del Real Zaragoza. A veces hay que copiar, lo dicho. Agradeceros que habéis estado con nosotros. Nos vemos y nos oímos esta misma semana, el miércoles, con 40x20, y los que sois futboleros, el lunes que viene estaremos aquí. Un abrazo, sed buenos. Adiós.